Buenos días mis alumnos del ciclo anual. El tema que vamos a desarrollar hoy se titula la tildación especial. A ver, la semana pasada hablamos sobre la tildación general. Dijimos que la tildación general es solo para qué palabras, monosílabas o polisílabas. Claro, es solamente para polisílabas. Y estos polisílabos vamos a clasificarlos en palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas, ¿verdad? Y las agudas se tildan cuando terminan en NS vocal, las graves cuando no terminan en NS vocal y las esdrújulas y sobresdrújulas se tildan sin excepción. Esto es el resumen de lo que sería la tildación general. Pero les había dicho también que había una tildación especial, que podía ser para monosílabos y para polisílabos, porque hay algunos monosílabos que sí se pueden tildar. Bien, entonces hoy vamos a hablar de todas estas excepciones a la regla general de tildación. Entonces, en la tildación especial encontramos todos los casos que no se someten a la regla general de tildación. Esta norma puede ser para monosílabos y para polisílabos. Y tenemos estos tipos de tildación especial. ¿Cuáles son? La disolvente robúrico de ruptura, que se produce en los hiatos acentuales, ¿recuerdan? Cuando la vocal abierta se encuentra con la cerrada, o la vocal cerrada se encuentra con la vocal abierta, pero la cerrada tiene mayor fuerza de voz, ¿sí? Esto lo vimos también en sílaba y secuencia vocálica. También tenemos la tildación enfática, que la vamos a explicar en un momento, y la tildación diacrítica. Como les he dicho, chicos, el tema de tildación general y especial viene todos los años en los exámenes de admisión, no solo de San Marcos, sino de las distintas universidades. Así que es un tema que tienes que dominar, tienes que aprender. Bien, entonces, sin más preámbulos, empezamos por el primer tipo de tildación, que sería la disolvente. La tildación disolvente, robúrica o de ruptura. Se llama disolvente, ¿por qué? Porque disuelve o rompe los diptongos y triptongos para convertirlos en hiatos acentuales, ¿ya? Y se produce en estos dos casos. Cuando la vocal abierta se encuentra con la vocal cerrada, pero la vocal cerrada tildada, o cuando la vocal cerrada tildada se encuentra con la vocal abierta. No olvides que las vocales abiertas son la A, E, O y las vocales cerradas son I, U, ¿ya? Entonces, creo que esta regla está clara, ¿verdad? Abierta más cerrada o cerrada más abierta, pero siempre la que debe tener la mayor fuerza de voz es la cerrada, jamás la abierta. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos a ver algunos ejercicios para que ustedes puedan aplicar esta tildación. Dice, coloca las tildes disolventes donde corresponda. Aquí tenemos primero un ejemplo. Miren, la palabra raíz. Tienes la A, que es una vocal abierta, que está en contacto con la I, que es una vocal cerrada. La abierta se está encontrando con la cerrada, pero como la cerrada se pronuncia con mayor fuerza de voz, porque tú dices raíz, esa cerrada obligatoriamente se tilda. De repente, chicos, ustedes dirán, profesora, pero ¿por qué la va a tildar? Si raíz tiene mayor fuerza en is y es una palabra aguda. Usted me ha dicho que las palabras agudas solo se tildan cuando terminan en N, S o vocal. Claro, pero ¿eso cómo se denomina? Eso se denomina tildación general. Pero recuerda que estamos viendo hoy todas las excepciones a la regla general de tildación. Esta es una de ellas, ¿ya? Entonces, raíz, por más que sea una aguda terminada en Z, vamos a tildarla. ¿Por qué? Por el encuentro de estas vocales, la abierta y la cerrada con mayor fuerza de voz. Aquí ya no te interesa si la palabra es aguda, grave, esdrújula, eso es lo de menos, ¿ya? Igual, mira, lo mismo ocurre con búho. Tienes la palabra, otra vez, lo mismo ocurre con búho. Tienes la vocal U, que es una cerrada, y la vocal O. ¿Recuerdas que la H no impide la formación de diptongos, triptongos, hiatos? Ahí está, ahí la tienes. No tiene sonido, así que no va a alterar en nada la tildación. Entonces, U cerrada, A abierta. Pero la cerrada se pronuncia con mayor fuerza de voz, porque tú dices búho. Entonces, esa cerrada obligatoriamente la vas a tildar. A pesar de que búho sea una palabra grave terminada en vocal, vas a tildarla, no por regla general, sino por regla especial, llamada disolvente, que se produce solamente en los hiatos acentuales. No lo olvides, ¿ya? Entonces,
Empecemos con la tildación correspondiente a nuestra primera oración. ¿Ya, chicos? A ver, empezamos. Ya, primero dice, Raúl acentúa la palabra Bahía, pues en ella hay dos hiatos acentuales, ¿verdad? ¿Cuál es la primera palabra que deberíamos tildar? A ver, sería la palabra Raúl, ¿sí o no? Abierta y cerrada con mayor fuerza de voz. ¿Cuál sería la segunda? Acentúa. O tú dices acentúa. No, ¿verdad? Acentúa. Cerrada, abierta y cerrada con fuerza, también la tildas. Ya. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más vamos a tildar? La palabra bahía. ¿Se tilda? A ver. La A es abierta, mira. Abierta, cerrada y luego otra vez la abierta. ¿Pero quién tiene la fuerza? Bahía o bahía. Bahía, ¿sí o no? Entonces la que va a tener la fuerza es la cerrada. Vamos a tildarla, ¿sí? La tildamos también esa cerrada. Bahía. Ya, creo que mejor con este se nota mejor ahí. Bahía. ¿Qué más? Pues en ella hay dos hiatos acentuales. Dime, ¿la palabra pues también tiene tildación disolvente? Tú dices pues, porque yo digo Raúl, yo digo acentúa, yo digo bahía, pero yo digo pues. No, ¿verdad? La fuerza no está en la U, sino en la E. Por lo tanto, forma un diptongo. Y si hay un diptongo, no podemos colocar tilde disolvente. Recuerda que la tilde disolvente solo se produce en los hiatos acentuales. Ya, pues en ella hay dos hiatos acentuales. Dime, aquí tienes IA. ¿Tildas y hiatos? No, tú dices hiatos. Mayor fuerza está en la A, no en la I. Entonces, hiatos es una palabra grave terminada en S y no la vas a tildar. ¿Ya? A ver, siguiente oración. María pretendía influir en la conducta de Raúl. A ver, primera palabra que debemos tildar, ¿cuál sería? ¿Sería? Claro, sería María. Ia, mira, cerrada la I, abierta la A, pero la cerrada con mayor fuerza de voz. La segunda, ¿cuál sería? Tú dices, ¿pretendía o pretendía? Pretendía. La cerrada tiene mayor fuerza de voz y está en contacto con la abierta. La vuelves a tildar esa cerrada. A ver, dime, ¿influir también tiene tildación disolvente? Sí, profesora, porque la cerrada ahí tiene fuerza de voz. Influir, la tildo. Mucho cuidado acá, mira, no te confundas. Mira aquí. ¿Qué ocurre? Tienes una vocal cerrada, que es la U, que está en contacto con otra vocal cerrada, que es la I. Por más que la I se pronuncie con mayor fuerza de voz, no la puedes tildar. ¿Por qué? Porque no hay un hiato acentual, ya que esa cerrada I está en contacto con otra cerrada, que es la U. Entonces, ¿esto qué forma? Forma un diptongo, ¿sí o no? Claro, ¿cómo separas influir? Primera sílaba in y la segunda sílaba fluir. Entonces, según la posición del acento, ¿qué tipo de palabra sería esta? Sería una palabra aguda, ¿sí o no? Y las agudas, ¿cuándo se tildan? Se tildan solo cuando terminan en NS o vocal. ¿Te das cuenta? Por eso influir no la vas a tildar. No por el hecho de que una cerrada se pronuncie con mayor fuerza de voz de frente y a ciegas la vas a tildar. No. Tiene que estar necesariamente esa cerrada que se pronuncia con fuerza en contacto con una vocal abierta. Si no, no la tildas. ¿Ya? Mucho cuidado, no te vas a confundir ahí. Ya, entonces ya quedó esto claro. Continuamos. Influir no se tilda. Y hay una palabra que hemos repetido ahí, ¿verdad? Raúl. A abierta, U cerrada y la cerrada con mayor fuerza de voz. Profesora, pero es una palabra aguda. Ya dijimos que a pesar de ser aguda, como está en contacto una abierta y una cerrada con fuerza de voz, vas a tildarla. A ver, dice, le regalaste esos alelíes, pues intuiste que así te aceptaría. Sin embargo, Sofía amaba a Matías. A ver, chicos, primera palabra que debemos tildar, ¿cuál sería? Le regalaste esos alelíes. Mira, tienes una vocal cerrada que es la I en contacto con una abierta. Pero ¿quién se pronuncia con mayor fuerza de voz? Alelí es la I, ¿sí o no? Entonces, ¿qué haces? Tildas. Ya está, ya ves. Tilde en la I. Pues también, no, ¿verdad? Ya recuerdas, no es pues, es pues. La fuerza está en la E, no en la U. No la tildas. Dime, ¿intuiste? ¿Vas a tildarla? A ver, ¿vas a tildar intuiste?
Quiero saber si has entendido. A ver, piénsala, piénsala. Mira, en intuiste, ¿qué encuentras? Profesora, sí, la tildo la I porque se pronuncia con fuerza. No cometas el mismo error que en influir. Mira, intuiste. Es cierto. Mira, tienes la I, que es una cerrada, ¿sí o no? Y se está pronunciando con mayor fuerza de voz, pero está en contacto ¿con quién? Con otra vocal cerrada, que es la U. Lo mismo que en influir. Entonces, si nosotros clasificamos esta palabra según el acento, a ver, ¿cómo sería? Separemos en sílabas. In, primera sílaba. Tuis, cerrada, cerrada se unen porque son distintas. Y luego viene T. ¿Qué tipo de palabra? Última sílaba T, penúltima tuis, palabra grave. Y grave terminada en vocal, ¿se tilda? No se tilda. ¿Te das cuenta? Entonces intuiste. A pesar de que tiene la mayor fuerza la sílaba tuis en la I, como está en contacto con una vocal cerrada U, no la vas a tildar. No hay tildación disolvente. Tampoco hay tildación general porque la palabra es grave. ¿Ya? No se debe tildar entonces. A ver, ¿qué otra palabra más debemos tildar, chicos? Ya. Hay una palabra que debes tildar por regla general. ¿Cuál es? Así, ¿verdad? ¿Por qué tildas así? Ahí sí es tildación general. ¿Por qué? Última sílaba, sí. Penúltima A. La fuerza está en sí, ¿verdad? En la última sílaba, palabra aguda, aguda terminada en vocal, se tilda. ¿Qué más vamos a tildar? Claro, aceptaría, IA. Mira, tienes una cerrada, que es la I, que está en contacto con una abierta, que es la A, pero ¿quién tiene la mayor fuerza de voz? Aceptaría la cerrada. Ajá, ya. Listo. Sin embargo, Sofía amaba a Matías. ¿Qué más? Claro, Sofía, cerrada abierta y la cerrada con mayor fuerza de voz, tildas la cerrada. Amaba a Matías. Cerrada la I, abierta la A y la cerrada con mayor fuerza de voz. ¿Sí? Creo que está sencilla esta regla de tildación, ¿verdad, chicos? Ya, no se olviden. Abierta más cerrada o cerrada con la abierta, pero siempre. ¿Quién debe tener la mayor fuerza de voz? No te olvides. Siempre la cerrada con la mayor fuerza de voz, ¿ya? Eso es algo que no debe cambiar. Siempre la cerrada. Al estar en contacto con la abierta, la cerrada con mayor fuerza de voz. No lo olvides, por favor. Continuamos con el siguiente tipo de tildación. Veamos ahora la tildación enfática. ¿Con qué relacionas tú la palabra énfasis? El énfasis, ¿qué es el énfasis? El énfasis es la mayor fuerza con que se pronuncia una palabra, ¿verdad? Claro. Entonces, la tilde enfática, ¿sobre quiénes va a recaer? Sobre los pronombres interrogativos y exclamativos. ¿Cuáles son estos pronombres interrogativos y exclamativos? Son qué, quién, quiénes, cuál, cuáles, cómo, cuándo, dónde, cuán, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas. Estos son todos los pronombres enfáticos o también llamados interrogativos y exclamativos. Te vas a dar cuenta de que son enfáticos y que debes tildarlos. ¿Por qué? Porque se van a pronunciar con mayor intensidad, con mayor fuerza, ¿ya? Vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes puedan notar esta fuerza con que se pronuncia un pronombre enfático que puede ser interrogativo o exclamativo. Bien, chicos, a ver, veamos. Dice, coloca las tildes enfáticas según corresponda. Recuerda que las tildes enfáticas son para las palabras qué, quién, cómo, cuándo, dónde, cuánto, cuál, pero que se pronuncien con fuerza, ¿ya? Aquí, chicos, recuerden, lo que nos va a interesar no es que la oración tenga signos de interrogación o de exclamación. Lo que nos va a interesar aquí es la fuerza con que se pronuncia este pronombre, ¿ya, chicos? Porque podría ocurrir que tu oración tenga signos de interrogación o tenga signos de exclamación y a pesar de ello no se tilde. O podría ocurrir también que no tenga signo de interrogación, no tenga signo de exclamación y se tilde la palabra. Entonces, no te fijes en el signo, eso te puede engañar. Fíjate en la fuerza con que se pronuncia la palabra, ¿ya? Tenlo presente, por favor. Entonces, empezamos. El primer qué, ¿debemos tildarlo, sí o no? ¿Tú cómo pronuncias? ¿Dices qué buena noticia, sin énfasis así? ¿O sería qué buena noticia? Claro, por ejemplo, si tu amigo ingresó a la universidad, ¿qué dices? ¡Qué buena noticia! Con fuerza, ¿sí o no?
Claro, y si ingresaste tú, mucho más todavía. Entonces, hay que colocarle la tilde. Ahí está su tilde. Ya, la siguiente. La noticia que recibí me alegró. Dime, ¿ese qué también lo vas a tildar? ¿Lo vas a tildar? Dime. ¿Ah? ¿Tildas o no tildas? Ah, profesora, a ver, ¿ese qué? A ver, acá sí, sí tildaba el qué. Ya, acá sí se tildaba, ¿verdad? Acá también. La noticia que recibí me alegró, o es la noticia que recibí me alegró. ¿Con fuerza o sin fuerza? Otra vez, con fuerza sería la noticia que recibí me alegró. Sin fuerza, la noticia que recibí me alegró. Ah, profesora, allí no se pronuncia con fuerza. Claro, entonces no la tildas. Pero sí hay otras palabras que debes tildar. ¿Cuáles? A ver. Ah, ya, claro. Tildación general, ¿qué palabra? Recibí, ¿verdad? ¿Por qué? Mayor fuerza en la sílaba vi, aguda terminada en vocal se tilda. A ver, la noticia que recibí, me alegro, ¿así? No, me alegró, ¿verdad? Me alegró. Entonces también es una palabra aguda y la vas a tildar. Ya. En la siguiente oración, ¿cuál podría ser un pronombre enfático? Ah, ya. ¿Podría ser un pronombre enfático cuál? ¿Podría ser qué, sí o no? Vamos a ver. Si se pronuncia con fuerza, lo tildo. Si no, no. A ver, primero sin fuerza. Dinos que te molesta. Otra vez sin fuerza. Dinos que te molesta. ¿Y cómo sería con fuerza? Dinos qué te molesta. Ah, profesora, sí hay una pregunta, pero no está llevando signos de interrogación. ¿Puede ocurrir eso? Claro que puede ocurrir, chicos, porque hay oraciones interrogativas directas, que son las que llevan signos de interrogación, pero también hay oraciones interrogativas indirectas, las que no llevan signos de interrogación. ¿Te das cuenta por qué el signo no es el que determina si se tilda o no la palabra? ¿Ah? ¿Ya ves? Ahí está. Entonces, dinos qué te molesta. Hay una pregunta indirecta. De manera directa, ¿cómo te podría preguntar? ¿Qué te molesta? ¿Ah? ¿Ya ves? Pero si yo digo, ¿qué te molesta? Llevaría signo de interrogación. Así como está formulada aquí, dinos qué te molesta, no los lleva. Pero igual hay una pregunta. Seguimos. ¿Qué pasa con la palabra cómo? ¿La tildas o no la tildas? A ver. Pronunciemos primero sin fuerza. Sin fuerza sería, ¿cómo lo conociste? ¿Y cómo sería con fuerza? ¿Cómo lo conociste? Ah, sí, profesora, sí, ya me di cuenta. Entonces voy a tildarlo. Claro, lo vas a tildar. Se está pronunciando con mayor fuerza de voz, ¿sí o no? ¿Cómo lo conociste? Claro, ahí está, ya ves. A ver, y en la otra, ya sabes, por favor, trátalo como si lo amaras. Entiéndelo, trátalo como si lo amaras. Ese cómo, ¿vas a tildarlo? ¿Sí o no? A ver, pronuncia primero, pronúncialo con fuerza. A ver, trátalo como si lo amaras. Trátalo como si lo amaras. A ver, sin fuerza, trátalo como si lo amaras. Ajá, te das cuenta. No se tilda, ¿verdad? Pero sí hay otras palabras que debes tildar. Hay regla general. ¿En qué palabra? ¿En qué palabra? A ver, en la palabra trátalo, ¿sí? ¿Por qué se tilda trátalo? Trátalo. Mayor fuerza en tra. ¿Qué tipo de palabra? Ah, palabra esdrújula. Toda esdrújula se tilda. El cómo dijimos no se tilda. El sí tampoco se va a tildar, ¿ya? Luego vamos a ver cuándo sí se tilda la palabra. Cuándo se tilda la palabra sí. En este caso no debe ser tildada. A ver, pero tú dices, trátalo como si lo amarás. Como si lo amarás o como si lo amaras. Como si lo amaras. Mayor fuerza ¿dónde? En la sílaba ma. Entonces sería una palabra grave terminada en S y no la tildarías. Seguimos. A ver, siguiente oración. ¿Cuánto me alegro por ti? Dime, ¿ese cuánto lo vas a tildar, sí o no? Vamos a ver, pronúncialo con fuerza. A ver, ¿cuánto me alegro por ti? A ver, y sin fuerza sería, ¿cuánto me alegro por ti? Es cuánto me alegro por ti o cuánto me alegro por ti. Ah, ¿te das cuenta? La fuerza, ¿sí o no? Cuánto me alegro por ti, con emoción, con énfasis. Entonces vas a tildarla. Tildas esa palabra, ¿ya? Ahí está. A ver, seguimos. La palabra ti tampoco se tilda, es un monosílabo. Ya, chicos, es un monosílabo, no lo vas a tildar. ¿Cuáles son los monosílabos que llevan tildación diacrítica? Que es la siguiente regla que vamos a ver. Son el tu, mi, si, te, se, de más. Y hay un polisílabo que es el aún, ¿ya? Pero ti no tiene por qué tildarse, ¿ya?
Te estoy adelantando algo ya de la siguiente norma. Seguimos. Siguiente oración. A ver, ¿qué dice aquí? Dice, ¿qué tiene él que no tenga yo? A ver, tienes un qué y luego otra vez el qué. Dime, ¿el primer qué se pronuncia con fuerza? ¿Qué tiene él? ¿Qué tiene él? O tú dices, no, ¿qué tiene ella? Claro. Entonces, ¿vas a tildarlo? Sí, lo vas a tildar, ¿verdad? Lo tildas. Ya está. Tildas. ¿Y el otro qué también? A ver, ¿qué tiene él? ¿Qué no tenga yo? ¿Qué no tenga yo? No. ¿Qué tiene él que no tenga yo? Ah, ya. Entonces, el segundo que no se pronuncia con fuerza. Pero sí hay una palabra más que debes tildar ahí. ¿Qué palabra? Todavía no hemos visto esta regla, pero yo sé que tú la conoces. ¿Qué palabra? A ver. ¿Qué tiene él? ¿Por qué se tilda él? Porque él es un pronombre. Tildación diacrítica se llama, ¿ya? Que no tenga yo. Listo. Ahora sí. Tengo que decidir cuándo llamar al servicio técnico. A ver, ¿qué palabras podrían tener tildación diacrítica? Perdón, tildación enfática. Podría ser que, otra vez tienes cuándo. Vamos a ver. Pronunciemos ese que con fuerza. Tengo que decidir o tengo que decidir. ¿Cómo dices? Tú dices, tengo que decidir que estudiar o tengo que decidir que estudiar. Tengo que decidir, ¿sí o no? No es tengo que decidir. Entonces ese que no se tilda. A ver, el cuándo se tilda. Tengo que decidir cuándo llamar al servicio técnico. Tengo que decidir cuándo llamar al servicio técnico. ¿Cómo sería sin fuerza? Tengo que decidir cuándo llamar al servicio técnico. Entonces allí sí vamos a tildarlo. Si tú te das cuenta, en esta oración se está haciendo una pregunta. La pregunta es, ¿cuándo llamaré al servicio técnico? Pero lo estás haciendo de una manera indirecta. Por eso no lleva los signos de interrogación. ¿Ya? Y falta un puntito al final de la oración, ¿verdad? Faltaba un puntito ahí. Quiero saber cuándo vendrás. Pero antes de pasar a la siguiente oración, hay una palabra que nos falta tildar. ¿Cuál es? Tengo que decidir cuándo llamar al servicio técnico. ¿Qué palabra? Claro, la palabra técnico. ¿Por qué se tilda técnico? Última sílaba co, penúltima ni, antepenúltima tec, palabra esdrújula. Y toda esdrújula se tilda. Quiero saber cuándo vendrás. A ver, ¿qué palabra podría tener tildación enfática? ¿Podría ser cuál? A ver. Ya, claro, sería la palabra cuándo, ¿verdad? Podría tildarse, no digo que se tilde, podría ser. A ver, pronuncio primero sin fuerza. Voy a ver, sin fuerza. Quiero saber cuándo vendrás. ¿Así? Quiero saber cuándo vendrás. O ahora con fuerza. Quiero saber cuándo vendrás. Le estás preguntando cuándo vendrás, pero de una manera indirecta, ¿verdad? Por eso no lleva los signos de interrogación, pero a pesar de ello sí se va a tildar. ¿Cuándo? Ya. Y hay una palabra más que debes tildar, por regla general. ¿Cuál es? Sería vendrás. Mayor fuerza en qué sílaba? En la sílaba tras. Es una palabra aguda terminada en S. Y las agudas se tildan cuando terminan en N, S o vocal. Entonces también la tildas. Caminaste por donde no debías. A ver, dime, ¿ese dónde? ¿Tú lo tildarías o no? Y a ver, ¿tildas o no tildas ese dónde? Veamos. Caminaste por... Vamos a subrayarlo. Caminaste por donde no debías. ¿Así hablas tú? Tú dices así, caminaste por donde no debías o caminaste por donde no debías. Claro, lo pronuncias sin fuerza. Entonces, no vas a tildar esta palabra. Pero hay una que sí vas a tildar. ¿Cuál es? Tú sabes, a ver. Ya hemos visto hace un momento esta tildación. ¿Cuál? Profesora, debías, ia, claro, mira. Tienes una vocal cerrada que es la I, más una vocal abierta que es la A. Pero la que tiene la mayor fuerza, ¿cuál es? La cerrada, debías. A pesar de que debías es una palabra grave, terminada en S, la tildas, no por regla general, sino por regla de tildación disolvente que se produce en qué tipo de hiatos? En los hiatos acentuales. Ya. Continuamos. Y en la siguiente oración dice que vive el Perú. ¿Ese qué? ¿Lo tildas o no? A ver, la palabra que vas a tildarla. Profesora, tiene signo de exclamación, lo tildo.
Recuerda que lo que determina la tilde no es el signo de interrogación o exclamación, sino la mayor fuerza con que se pronuncia. Vamos a ver, tú dices ¿que vive el Perú? O dices ¿que vive el Perú? ¿Cómo es? ¿Que vive el Perú con fuerza o que vive el Perú? Sin fuerza, ¿verdad? Entonces ese que, a pesar de tener la oración signo de exclamación, no se va a tildar. ¿Te das cuenta? Entonces lo que determina que tildes o no, no es el signo, es la fuerza con que se pronuncia el pronombre. Pero hay una palabra que sí debes tildar, tú lo sabes. ¿Qué palabra? Claro, obviamente Perú es una palabra aguda, terminada en vocal y se tilda. Regla general de tildación. Continuamos. Chicos, vamos a ver ahora el uso de las palabras por qué, separado con tilde, junto y sin tilde, junto y con tilde y separado y sin tilde, ¿ya? Suele haber muchas dudas respecto a la escritura y tildación de estas palabras. Entonces, empezamos. ¿Cuándo vas a utilizar el por qué separado y con tilde? Cuando quieras hacer una pregunta, ¿ya? Y aquí tenemos el por, que es una preposición, más el que es un pronombre enfático, que ya hemos visto ahora, ¿verdad? Los pronombres enfáticos, los que aparecen en oraciones interrogativas y exclamativas. Ese que se va a pronunciar con mayor fuerza de voz, va a ser un enfático. ¿Listo? Entonces, ¿por qué separado y con tilde cuando haces una pregunta? Por ejemplo, ¿por qué estudias? A ver, si dices ¿por qué estudias? Ese que se pronuncia o no con mayor fuerza de voz. ¿Por qué estudias? Claro, hay una pregunta, es una pregunta directa además. Ese que se pronuncia con mayor fuerza. O podría ser una oración interrogativa indirecta. De manera indirecta te podrían decir, dinos por qué estudias, y otra vez vas a escribirlo separado y la palabra que con tilde, ¿sí? ¿Qué tipo de pronombre es el que? Es un pronombre enfático, ¿ya? Entonces, sea una oración interrogativa directa o indirecta, ese que va a ser tildado. Hay pregunta en ambos casos. ¿Cuándo utilizas el por qué junto y sin tilde? Cuando es una conjunción causal. Y aquí ya no pronuncias por qué. ¿Cómo se pronuncia? Porque. ¿Ya? La fuerza también cambia, chicos. En el primer caso es separado y con tilde, es por qué. Mayor fuerza la tiene la palabra que. En cambio, cuando tú pronuncias la segunda opción, no es por qué, es porque. Si fuese por qué, en este segundo caso, sería una palabra aguda terminada en vocal y se tildaría, ¿verdad? Entonces, como tú pronuncias aquí es porque. Y es una conjunción causal. La utilizas cuando vas a dar una respuesta. Por ejemplo, a la pregunta que te hicieron, ¿por qué estudias? ¿Tú qué responderías? Estudio porque quiero progresar. Ahora quiero que te fijes. Cuando tú dices estudio porque quiero progresar, ¿la mayor fuerza dónde está? ¿La mayor fuerza está en por o en qué? ¿La mayor fuerza dónde está? ¿En por o en qué? Dime. Tú dices estudio, ¿por qué quiero progresar? No, porque quiero progresar. La mayor fuerza está aquí, ¿sí o no? En cambio, fíjate en la anterior. ¿Por qué estudias? La mayor fuerza estaba en el qué. Dinos por qué estudias. También la mayor fuerza estaba en el qué. Otra vez, en la segunda, en este segundo caso, estudio porque quiero progresar. La mayor fuerza no está en el qué, ahora está en el por. Y por ser una grave terminada en vocal, no la tildas. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo la tildas? Separado y con tilde cuando es pregunta, junto y sin tilde cuando es la respuesta. ¿Y cuándo vas a escribir el por qué junto y con tilde? Cuando esta palabra es un sustantivo, ¿ya? Que puedes reemplazarlo por otro sustantivo equivalente, que es la palabra motivo. Si puedes reemplazarlo por motivo, por la palabra motivo, entonces vas a tildarlo. Y es un sustantivo, ya no es conjunción, no. Ahora es un sustantivo. Por ejemplo, tú dices, dime el porqué de tu esfuerzo o es el porqué de tu esfuerzo. ¿Cómo dices tú? Dime el porqué de tu esfuerzo o dime el porqué de tu esfuerzo. Es el porqué. Claro, cuando dices, no, se fue sin decirme un porqué, ¿verdad? Ese porqué, sin decirme un motivo.
¿Ah? Entonces, si la mayor fuerza está en el qué y puedes reemplazarlo por la palabra motivo, entonces vas a tildarlo y se va a escribir junto. Dime el motivo de tu esfuerzo. ¿Te das cuenta? Ya. ¿Y cuál es el cuarto caso? El por qué separado y sin tilde. Cuando es la combinación de una preposición más un pronombre que se reemplazaría por el cual, o cuando es una conjunción final que la reemplazarías por para qué. Otra vez, el por qué separado y sin tilde cuando es la combinación de una preposición más un pronombre, por preposición que pronombre, y lo reemplazas por el cual. O cuando es una conjunción final, que puedes reemplazarla por para qué. Veamos, dice, el curso porque te esfuerzas es lenguaje. A ver, dime, este por qué. Ya, primero, la fuerza, quiero que te fijes dónde está la fuerza, en el por o en el qué. Porque si la fuerza estuviera en el qué, se tildaría y sería pronombre enfático, ¿sí o no? A ver, pronuncia. ¿El curso por qué te esfuerzas es lenguaje? ¿O es el curso porque te esfuerzas? Es el curso porque te esfuerzas. La mayor fuerza está en el por. ¿Te das cuenta? Por eso la palabra que no se va a tildar. ¿Ya? La fuerza está en el por. No digo que por se tilde, sino que tiene la mayor fuerza. Entonces el que no se debe tildar. ¿Y por qué podrías reemplazar? Este por qué lo reemplazarías? ¿Por el cual o para qué? ¿El curso para que te esfuerzas es lenguaje? No, no tiene sentido, ¿no, verdad? Pero sí podrías reemplazar por el curso por el cual te esfuerzas es lenguaje. ¿Te das cuenta? Entonces, si el por qué se puede reemplazar por el cual, ya sabes, separado y sin tilde. A ver, dice, te esfuerzas porque te acepten en la universidad. Acá tienes otra vez, mira. Fíjate, ¿dónde está la fuerza primero? Te esfuerzas porque te acepten en la universidad. ¿Así hablas tú? Te esfuerzas porque te acepten en la universidad. Si tú hablaras así, entonces el que se tildaría, ¿sí o no? Y sería un pronombre enfático, pero no ocurre, porque tú pronuncias te esfuerzas porque, mayor fuerza en el por, no se tilda, estoy solamente señalando que ahí está la fuerza, ¿ya? Te esfuerzo porque te acepten, otra vez, perdón, te esfuerzas porque te acepten en la universidad. Ya, y si todavía te quedan dudas, ¿por qué palabra puedes reemplazar? Te esfuerzas para que te acepten en la universidad. ¿Te diste cuenta? Entonces ya sabes, porque separado y con tilde, pregunta. Junto y sin tilde, lo contrario, respuesta. Junto y con tilde, cuando puedes reemplazarlo por la palabra motivo. Y porque separado y sin tilde, cuando puedes reemplazarlo por el cual o para qué. Ahí está el resumen del uso de los 4 porqués. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver algunos ejercicios para que puedas aplicar lo que te estoy explicando en este momento. Complete con las palabras porque separado y con tilde, porque junto y sin tilde, porque junto y con tilde y porque separado y sin tilde, según corresponda. A ver, empezamos. Ya. La que es porque, vamos a hacer lo siguiente, ya para no tener que escribir toda la palabra. Ya. El primero, el separado y con tilde va a ser el número 1, ¿ya? El junto y sin tilde va a ser el número 2. El junto y con tilde va a ser el número 3 y el separado y sin tilde va a ser el número 4, ¿ya? Tú me vas a decir, tú vas a, desde tu casa, vas a pensar en cuál es. A ver, ¿por qué se marchó corriendo? ¿Cómo sería? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? A ver, primero fíjate en dónde está la fuerza de voz, o en el por o en el qué. Porque si la mayor fuerza estuviera en el qué, podría ser el número 1 o podría ser el número 3, ¿sí o no? Pero si la mayor fuerza estuviera en el por, podría ser el número 2 o el número 4, que no se tildan, ¿ya? Entonces yo quiero que te fijes primero dónde está la fuerza, en por o en qué.
Tú dices, ¿porque se marchó corriendo? ¿O por qué se marchó corriendo? ¿Dónde está la fuerza? ¿En por o en qué? Otra vez, ¿porque se marchó corriendo o por qué se marchó corriendo? Claro, ¿por qué se marchó corriendo? Ah, profesora, ya, el qué tiene fuerza. Y si el qué tiene fuerza, podría ser el número 1 o el número 3, ¿verdad? ¿Cuál? ¿El número o el 3? ¿El 1 o el 3? Profesor, usted me ha dicho que el 1 es para pregunta y el 3 es cuando puedo reemplazar por motivo. A ver, pruebo con el 3. A ver, reemplaza por motivo. ¿Se puede? Motivo se marchó corriendo. ¿Tiene sentido esa oración? Porque tiene que reemplazarse por la palabra motivo si es el tercero. ¿Motivo se marchó corriendo? No, profesora. Ah, entonces, ¿cuál sería? No es la 3, es la número 1. ¿Por qué se marchó ¿Por qué se marchó corriendo? Claro. Entonces, vas a colocar acá el número 1, ¿verdad? Número 1. Va separado y con tilde. Ya está. Hay una pregunta. Corre porque puede ser que llueva. A ver, ¿dónde está la fuerza? ¿En el por o en el qué? Para que no tengas que elegir entre 4. Mejor es elegir entre 2 que entre 4, ¿sí o no, chicos? Ustedes saben de eso. Ya, entonces, ¿dónde está la fuerza? ¿En el por o en el qué? Dice, a ver, si fuese en el qué, ¿corre por qué puede ser que llueva? ¿O corre porque puede ser que llueva? A ver, con fuerza en el qué sería, ¿corre por qué puede ser que llueva? O mayor fuerza en el por, corre porque puede ser que llueva. Ah, la mayor fuerza ahora ¿dónde está? En por. Y si la mayor fuerza está en por, ¿se tildaría? No, no se tildaría. Entonces, estamos entre qué opciones? Entre la segunda y la cuarta, ¿verdad? Entre la segunda y la cuarta. ¿Ya? ¿Cuál escogerías tú? ¿La segunda o la cuarta? ¿Mm? A ver, si fuese la cuarta, a ver, reemplaza por para qué. Corre para que puede ser que llueva. ¿Tiene sentido? No. Profesora, ya reemplazo por el cual. Corre por el cual puede ser que llueva. No me convence, profesora. Ya, pero ¿qué tal? Podría ser una respuesta. Yo pregunto, ¿y por qué corre? ¿Y tú qué me respondes? Corre porque puede ser que llueva, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hay ahí? Hay una respuesta. ¿Y la respuesta cuál es? La número 2. La número 2. Ahí está. Sería junto y sin tilde. Corro. ¿Por qué no me sorprenda la tormenta? ¿O corro porque no me sorprenda la tormenta? ¿Dónde está la fuerza? ¿En por o en qué? Otra vez. Si la fuerza está en por, sería corro porque no me sorprenda la tormenta. Y si la mayor fuerza estaría en qué, sería corro porque no me sorprenda la tormenta. ¿Dónde está la fuerza? Ah, la fuerza está en por. Y si la fuerza está en por, no se debe tildar, ¿sí o no? Entonces estarías entre qué opciones? Entre la segunda y otra vez la cuarta. A ver, entre la segunda y la cuarta, ¿cuál escogerías? ¿Podría ser la segunda o la cuarta? ¿Por qué palabra podrías reemplazar? Ah, ya sé, profesora, ya sé. Corro por el cual no me sorprenda la tormenta. No va. A ver, ¿el para qué puede ser? Corro para que no me sorprenda la tormenta. Ah, esa es, profesora. Claro, ¿aquí qué es? Aquí está la finalidad, ¿sí o no? Corro para que no me sorprenda la tormenta. Esa es tu finalidad. Entonces, si indica finalidad, va separado y sin tilde. Cuarta opción. Siguiente. No comprendo. A ver, dime. ¿No comprendo el porqué de su apuro o no comprendo el porqué de su apuro? No comprendo el porqué de su apuro, ¿sí o no? Entonces, si la mayor fuerza está en qué, necesariamente vas a tildarlo. Sea junto o separado, pero vas a tildarlo. Y si vas a tildarlo, sería el número 1 o el número 3. ¿Cuál escogerías? Ah, ya, profesora, ya me di cuenta. Ahí sí puede encajar la palabra motivo. Vamos a ver, dice, no comprendo el motivo de su apuro. Ah, entonces, ¿qué número iba acá? El número 3. Número 3. Seguimos. La tormenta. A ver, vamos a ver si es por qué. ¿Dónde está la fuerza? ¿En el por o en el qué? Pronunciemos. La tormenta. Primero la fuerza en el qué. A ver si es así. La tormenta. ¿Por qué? Teme nunca llegará. Ahora la fuerza quiero que esté en el por.
la tormenta porque teme nunca llegará. ¿Cómo es? La tormenta ¿por qué teme nunca llegará? O la tormenta porque teme nunca llegará. Ah, la fuerza está en el por. Entonces, si la fuerza está en el por, estamos entre la segunda y la cuarta opción. ¿Cuál escogerías? ¿La segunda o la cuarta opción? Profesora, ¿podría reemplazar por la cual? A ver, la tormenta por la cual teme nunca llegará. Sí, ¿verdad? A ver, profesora, por si acaso, ¿por para qué? La tormenta para que teme nunca llegará. No, por para qué no, pero sí por la cual teme, ¿sí o no? La tormenta por la cual teme nunca llegará, ¿no? El examen por el cual te preocupas tanto, lo resolverás bien, por ejemplo. Entonces, ¿cómo iría aquí? El número, ¿qué va aquí? El número 4. Seguimos. Separado y sin tilde. Ya está. Dime, ¿por qué o por qué no corres tú también? A ver, si fuese la mayor fuerza en por, ¿tendría sentido la oración? Dime, ¿por qué no corres tú también? A ver, a ver. Ahora la fuerza en el qué. Dime, ¿por qué no corres tú también? Ah, claro. ¿La fuerza dónde está ahora? La fuerza está en qué. Entonces, si la fuerza está en qué, necesariamente vas a tildarlo. Pero sería la primera opción o la tercera opción. Ah, ya, profesora. Si fuese la tercera, tendría que reemplazarla por la palabra motivo. A ver, reemplaza por la palabra motivo. ¿Puedes? Dime, motivo, no corres tú también. ¿Tiene sentido esa oración? Dime, motivo, no corres tú también. No, profesora. Entonces no es la tercera. ¿Cuál es? La primera. Hay una pregunta. Dime, ¿por qué no corres tú también? Es una oración interrogativa indirecta. ¿Cómo sería la oración interrogativa directa? Sería, ¿por qué no corres tú también? ¿Ah? Pero te lo dije de una manera indirecta, por eso no utilicé los signos de interrogación, ¿ya? Pero sigue habiendo una pregunta, entonces sería separado y con tilde. Número 1. A ver, la última. ¿Dónde está la fuerza? ¿En el por o en el qué? Ya sabes, para que no tengas que elegir entre las 4 que están ahí y que se te haga más fácil elegir solo entre 2, fíjate primero dónde está la fuerza, ¿ya? Luego, chicos, esto va a ser muy sencillo, pero cuando recién estamos empezando a tildar esas palabras, yo siempre recomiendo esta forma. ¿Ya? Luego vas a ver que es mucho más fácil, mucho más fáciles, pero todo con práctica, chicos. Cuanto ustedes más practiquen, será mejor. ¿Ya? No se van a demorar tanto en tildar, ¿sí? Ya va a ser algo automático para ustedes, ¿sí? A ver, no corro, ¿por qué disfruto de la lluvia? ¿Así? No corro, ¿por qué disfruto de la lluvia? O es no corro porque disfruto de la lluvia. ¿Dónde está la fuerza? ¿En el por o en el qué? Otra vez, si está en el qué sería no corro porque disfruto de la lluvia. Y si fuese la mayor fuerza en el por sería no corro porque disfruto de la lluvia. ¿Dónde está la fuerza? Bien, la fuerza está en por. Y si la fuerza está en por, no vas a tildarla. Y podrías estar entre qué opciones, entre la 2 y la 4. Dime, el 2 es la respuesta y el 4 puedes reemplazarlo por el cual o para qué. A ver, profesora, a ver, yo quiero reemplazar por el cual. No corro, por el cual disfruto la lluvia. Otra vez, no corro, por el cual disfruto de la lluvia. No, profesora. ¿Con para qué? No corro, para que disfruto de la lluvia. No. ¿Tú te das cuenta que hay una respuesta o no? Yo te puedo preguntar, ¿por qué no corres? Y tú me respondes, no corro porque disfruto de la lluvia. Ah, entonces aquí tenemos la respuesta. Por lo tanto, ¿cómo se escribiría? Se escribiría junto y sin tilde. ¿Ya, chicos? Espero que hayan entendido. Seguimos con la tildación diacrítica. A ver, esta tildación sirve para poder distinguir palabras o categorías gramaticales. Por ejemplo, en el caso de él, me va a ayudar a distinguir si él es un pronombre o si él es un artículo. En el caso de tú, me ayudará a distinguir si tú es un pronombre o si tú es un adjetivo posesivo, etcétera. ¿Ya, chicos? Y son solo 8 los monosílabos que van a tener este tipo de tildación. Entonces, hay monosílabos, chicos, que no se van a tildar.
¿Recuerdas que por regla general los monosílabos no se tildan? Ya. Por ejemplo, mira, no llevan tilde diacrítica la mayoría de los polisílabos. Como por ejemplo puede ser fe, fue, dio, Dios, ti, guión, truán, entre otros. ¿Ya, chicos? Profesora, ¿y por qué no? Yo he visto en textos antiguos que ti estaba tildado o que fe estaba tildado. Antiguamente, pero hace muchos años, estas palabras podían ser tildadas. En textos antiguos seguramente las has encontrado tildadas, pero actualmente no se tildan y hace muchos años que esto cambió. ¿Sí, chicos? Ahora mira, ¿y por qué, por ejemplo, no tildas fe? Porque fe siempre es un sustantivo. Entonces, no tendrías por qué diferenciarlo de otra palabra. Fue siempre es un verbo. Entonces no tienes cómo confundirlo de repente con un pronombre, con una preposición. Igual, Dios siempre es un verbo. Dios siempre es un sustantivo. Ti siempre es un pronombre. No hay necesidad de diferenciarlo de otra palabra. Guión siempre es un sustantivo. Entonces, truán también es un monosílabo, ¿verdad? Truán significa bribón, es un adjetivo. Entonces, chicos, estas palabras, como tienen, como cumplen solo una función, entonces no hay necesidad de tener que distinguirlas. No hay por qué tildar una sí, otra no, porque es una sola función. En cambio, el tú, mi, si, te, se, de más y el polisílabo aún, ellos sí pueden cumplir distintas funciones. Entonces, la tildación diacrítica será para la palabra que más se utiliza o para la que menos se utiliza. A ver, ¿qué crees tú? Mira, por ejemplo, en el caso de él, dice, se tilda cuando es un pronombre y no se tilda cuando es un artículo. Él, cuando nosotros hablamos, utilizamos más el artículo él que el pronombre él, ¿sí o no? ¿Qué utilizamos más? ¿El artículo él o el pronombre él? Claro, ¿no? El artículo. El artículo es el que más se utiliza. Entonces, ¿cuál vas a tildar? ¿El artículo? Imagínate, pues tener que tildar todos los artículos el que encontremos en un texto. Sería tedioso, ¿verdad? Y por una regla de economía lingüística, se va a tildar el que menos se utiliza. En este caso, el pronombre. Igual con el tú. Tú nosotros más lo utilizamos como adjetivo posesivo o también llamado determinante posesivo que como pronombre. Entonces, ¿cuál vas a tildar? ¿El que más se usa o el que menos se usa? La ley del menor esfuerzo, ¿sí o no? La economía lingüística, el que menos se usa, que en este caso es tu pronombre. Entonces, en la tildación diacrítica, chicos, la regla es que se va a tildar siempre el que menos se utiliza. ¿Ya? Esa es la regla. Pero bueno, yo quiero que recuerdes uno por uno. Dice, la tildación diacrítica es ¿para qué monosílabos? Memorízalo de esta manera. El tú, mi, si, te, se, de más. El tú, mi, si, te, se, de más. Y el polisílabo aún. Recuerda todo, a ver, la mnemotecnia. El tú, mi, si, te, se, de más, aún. El tú, mi, si, te, se, de más, aún. Repite. El tú, mi, si, te, se, de más, aún. ¿Ya? Palabras con tildación diacrítica. Él, vas a tildarlo cuando es un pronombre. No vas a tildarlo cuando es un artículo. Pronombre, ¿cuándo? Cuando reemplaza un nombre o sustantivo. Artículo, ¿cuándo? Cuando modifica al sustantivo. ¿Ya? Entonces, en la primera oración dice, el ganador es él. El ganador es él. ¿Cuál de los dos él vas a tildar? ¿El primero o el segundo? ¿Cuál es el pronombre? ¿Cuál está reemplazando a una persona? El segundo, ¿verdad? Porque yo puedo decir, el ganador es Daniel. ¿Te das cuenta? Entonces este segundo él, vamos a tildarlo. Ya está, hay que tildarlo. Y el primero, no. ¿Por qué? Porque el primero es un artículo. Este artículo él, el primero que está aquí, ¿a quién está modificando? Al sustantivo ganador. ¿Te das cuenta? Entonces el artículo modifica al sustantivo. ¿Ya? Y no se tilda. El pronombre reemplaza al sustantivo. Y si se tilda, el ganador es Daniel, ¿verdad? Puedes reemplazarlo por un nombre. Por eso es un pronombre. Veamos el caso de tú. Tú
vas a tildarlo cuando es un pronombre. Y no lo vas a tildar cuando es un adjetivo o también llamado determinante posesivo. ¿Ya? Es equivalente el nombre. Adjetivo posesivo o determinante posesivo. Es lo mismo. Tu amigo y tú pasean. Dime, ¿cuál de ellos reemplaza a una persona? El que reemplaza a la persona es el pronombre. Tu amigo y tú pasean. ¿El primero o el segundo? El segundo tú. El segundo tú es el pronombre, ¿sí o no? Tu amigo y José pasean. ¿Te das cuenta? Ah, sí se puede. Entonces hay que tildar el segundo tú. Profesora, ¿y el primer tú no? No. ¿Por qué? Como es un adjetivo posesivo el primer tú, ¿el adjetivo a quién modifica? Al sustantivo, ¿sí o no? Y el primer tú, ¿a quién está modificando? ¿Quién es tuyo? El amigo. Ah, ¿te das cuenta? Entonces, como es un adjetivo posesivo, no lo vas a tildar. Tercer pronombre. Mi. Mira, qué casualidad, ¿no? Mira, el tú, mi. Los tres se tildan cuando son pronombres. Mira, a ver, recordando, mira, el tú, mi. Los tres se tildan cuando son pronombres. Ya. Entonces, mi se tilda cuando es pronombre. ¿Cuándo no se tilda? Cuando es adjetivo posesivo, es decir, cuando modifica el sustantivo. Y tampoco se tilda cuando es la nota musical, el sustantivo, do, re, mi, ¿ya? Por ejemplo, dice, a mí me gusta mi academia. Obvio que te gusta tu academia, ¿sí o no? Sé corazón. A ver, ¿cuál vas a tildar? ¿El primero o el segundo? ¿Cuál puedes reemplazarlo por un pronombre? A mí me gusta, a Anabel le gusta su academia. A mí, ¿sí o no? Me reemplaza a una persona, que soy yo. Ah, entonces sí, vamos a tildarla. ¿Y el segundo mi también lo tildamos? Ah, no, profesor, el segundo mi está modificando al sustantivo academia. Por supuesto. Entonces es un adjetivo o también llamado determinante posesivo. No vas a tildar. Lo que te pertenece, ¿qué es? La academia. No lo tildas. Seguimos. ¿Cuándo se tilda? Ah, y por ejemplo, yo toco en nota mi. Yo toco en nota mi. ¿Ese mi se tilda? No. ¿Por qué? Porque es un sustantivo. Nota musical. ¿Ya? Seguimos. Sí. ¿Cuándo se tilda sí? Sí también se tilda cuando es pronombre. Ah, su profesora, mire, el tú, mi, sí. Los cuatro cuando son pronombres. ¿Ya ves? Por eso recuerda esta mnemotecnia. El tú, mi, sí te sé de más. Aún, ¿ya? El pronombre, tu pronombre, mi pronombre, sí pronombre. Pero además, sí se tilda cuando es un adverbio de afirmación. Me dijo que sí. Claro, ese sí lo tildarías. ¿Ya? ¿Y cuándo no se tilda sí? Cuando es una conjunción condicional y cuando es un sustantivo. Vamos a ver, dice, si estudias, sí serás profesional. Profesor, ahí tenemos dos palabras sí. Si estudias, sí serás profesional. ¿Cuál de los dos sí tildarías? ¿El primero o el segundo? Si estudias, sí serás profesional. Ah, ya, profesora, en el segundo está afirmando. Claro, sí serás profesional, porque lo contrario, ¿qué sería? No serás profesional, ¿verdad? Claro, entonces estamos afirmando aquí. Luego vamos a ver los demás casos de tildación. Primero fijémonos en el sí. El primer sí lo tildas. Si estudias, sí serás profesional. Primero estás condicionando, ¿sí o no? Claro, porque si no estudias, no vas a ser un profesional. La condición es que estudies. Entonces, el primer sí, por ser una conjunción condicional, no se va a tildar. Ya. Pero falta tildar una palabra en esta oración. ¿Cuál es? Claro, la palabra serás. Mayor fuerza en la sílaba harás, aguda terminada en S, hay que tildarla. Ahí está su tilde. Seguimos. ¿Qué dice? Luis toca su guitarra en sí para sí mismo. Toca su guitarra en sí, en la nota sí, ¿verdad? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Claro, en la nota sí. Entonces ese sí lo tildas, sustantivo, nota musical. ¿Se tilda? No. Para sí mismo, o sea, para él mismo. Ese sí que es, sí es para él. Ah, está reemplazando a esa persona, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es? Es un pronombre. Y el pronombre sí también se debe tildar. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué vas a tildar? El sí como adverbio, en sí serás profesional, adverbio de afirmación, y el sí como pronombre, para sí mismo.
él solo piensa en sí mismo. Ese sí también lo tildas, ¿ya? Yo tardé en volver en mí, tú tardaste en volver en ti y él tardó en volver en sí. Ese sí es un pronombre y lo tildas, ¿ya? Yo vuelvo en mí, tildo mí, tú vuelves en ti, no tildas ti, recuerda, ti no se tilda, y él vuelve en sí. Sí, vas a tildarlo. Ya. Ahora, ¿cuándo se tilda te? Te se tilda cuando es un sustantivo. Cuando te refieres a la hierba o a la infusión, ¿ya? Porque el té es una hierba y con ella se preparan infusiones. Y también vas a tildar el plural de ese té, de esa hierba o infusión, que sería tés. Té y tés, referido a la hierba infusión, se tilda. Cuando no se tilda té, cuando es un pronombre personal átono. Yo te dije la semana anterior cuáles eran todos los pronombres personales átonos. Vamos a ver si los recuerdas. ¿Cuáles son los pronombres personales átonos? Son me, a ver cuáles son, me, tesenos, os, lalos, lolas, leles. Otra vez, ¿cuáles son los pronombres personales átonos? Me, tesenos, os, lalos, lolas, leles. Ya ves, ahí está el té. Entonces, té, si es hierba infusión y su plural tés, vas a tildarlo. Cuando no lo tildas, cuando es el pronombre átono, té. Dice, te serviré el té. ¿Cuál de los dos té vas a tildar? ¿El primero o el segundo? Te serviré el té. Ah, la hierba, la infusión, ¿sí o no? Eso, el segundo lo tildas. ¿Y por qué no el primero, profesora? Te serviré, serviré a ti, ¿te das cuenta? Serviré a ti. Esa es la persona a la que te estás refiriendo. Ti. Entonces no hay que tildarlo. Bien. Yo quiero 2 tés. Yo quiero 2 tés. Esa palabra tés, ¿la tildas o no? Claro, claro, también vas a tildar, ¿sí? Porque estaría en plural. Ahí está. Se. ¿Cuándo se tilda se? Cuando te refieres al verbo ser o saber. ¿Y cuando no se tilda? Cuando es el pronombre personal átono. Otra vez, ¿cuáles son los pronombres personales átonos? Me, te, se, nos, os, lalos, lolas, leles. Ya ves, ahí está se. Entonces, sé un buen hijo. Sé que sí se puede. A ver, ¿qué vas a tildar primero? Tienes varios sé, ¿verdad? El primer sé se tilda. Sé un buen hijo. Claro, ¿por qué tildarías el primer sé? ¿Viene del verbo? Tú dices, saber un buen hijo o ser un buen hijo. Ah, tú dices ser un buen hijo, ¿sí o no? Viene de ser un buen hijo. Entonces, sé, verbo ser. Ser un buen hijo. Sé que sí se puede. Ser que sí se puede o saber que sí se puede. ¿Cómo es? ¿Viene del verbo ser o saber? Saber que se puede, ¿sí o no? Ese sé viene del verbo saber. Sé que sí se puede, verbo saber. El sí, ¿por qué lo he tildado? A ver, dígame, ¿por qué he tildado ese sí? Sí se puede, porque estamos afirmando, es un adverbio de afirmación. Recuerda, sí cuando se tilda, cuando es adverbio de afirmación. Ya lo tenemos ahí. A ver, pero tienes un sé más, se puede. Bien, ¿es el verbo ser? No. ¿Verbo saber? Tampoco. Entonces, ¿qué es? Se puede significa que alguien puede. Ese sé que es. Si no es un verbo, entonces es un pronombre. ¿Ya? No se debe tildar. Seguimos. De. ¿Cuándo tildas de? Cuando te refieres al verbo dar. Y cuando no se tilda de. Cuando te refieres a un nexo, un elemento de enlace llamado preposición. Por ejemplo, verbo dar. Dile que te dé el libro. Ese de lo tildas. Preposición. El tío de Fernando viajó. Ese de no viene del verbo dar. Entonces, no hay que tildarlo. ¿Ya? Ojalá te dé el ramo de rosas. Ah, ya tienes 2 de, mira. Ojalá te dé. Verbo, preposición. La preposición solo enlaza elementos, nada más. Dime. El primer de. Verbo, preposición. Ojalá te dé. Ah, profesora, te entregue el ramo. Ah, del verbo dar, ¿sí o no? Entonces hay que tildarlo. El ramo de rosas. Esta palabra de está enlazando ramo, rosas. Entonces, ¿qué es? Es una preposición. No vas a tildarla. Pero si hay otra palabra que debes tildar, ¿cuál es? Claro, ojalá, ojalá. Aguda terminada en vocal se tilda. Tildación general. ¿Cuándo tildas más? Más vas a tildarlo cuando es un adverbio de cantidad.
¿Y cuando no lo tildas? No vas a tildarlo cuando es una conjunción adversativa, que puedes reemplazarla por pero, ¿ya? Puedes reemplazarla por pero. Dice, hizo más ejercicios, mas no se cansó. El primer más, ¿lo tildas? Hizo más ejercicios. Claro, porque lo contrario, ¿qué sería? Que hizo menos ejercicios, ¿verdad? Entonces, indica cantidad. Vamos a tildar. Mas no se cansó. ¿También indica cantidad? ¿O puedes reemplazarlo por pero? Hizo los ejercicios, pero no se cansó. Como el segundo más se puede reemplazar por pero, es una conjunción adversativa. Una conjunción adversativa es aquella que indica oposición de ideas. Si se supone que ha hecho más ejercicios, debería cansarse, pero no ocurre. Hay una adversidad, ¿ya? Oposición de ideas. No se tilda. Si el más se puede reemplazar por pero, no se tilda. Pero hay otra palabra que sí debes tildar. ¿Cuál es? Hizo más ejercicios, más no se cansó. No se cansó. Mayor fuerza en la sílaba so. Aguda terminada en vocal, sí la tildas. Ya, hay que hacer una aclaración aquí. Por ejemplo, cuando te refieres al signo más, falta colocar el signo más. Como también está expresando una cantidad, también vas a tildarlo, ¿ya? Y cuando yo digo, tú te crees el más, ¿también indica cantidad, sí o no? El más, ahí el artículo está sustantivando a la palabra más. Pero como indica cantidad, también vas a tildarlo. Entonces, siempre que más exprese cantidad, se tilda. Ya chicos, siempre que el más exprese cantidad, se tome como un cuantificador, hay que tildarlo. Ya, seguimos. El aún. El aún lo tildamos cuando es un adverbio de tiempo, que se puede reemplazar por la palabra todavía. Y no se tilda cuando puede ser reemplazada por hasta, incluso, inclusive o siquiera. Veamos. Aún estás a tiempo. Ese aún, ¿por qué palabra podría reemplazarla? ¿Por hasta, incluso, siquiera o todavía? Hasta estás a tiempo, incluso estás a tiempo, siquiera estás a tiempo o todavía estás a tiempo. Claro, la que encaja ahí es todavía estás a tiempo. Entonces hay que tildarla. Se fue la tilde, ya. Hay que tildarla. En esta oración hay otra palabra que debes tildar. ¿Cuál es? Ya, profesora, estás. Aguda terminada en S. Correcto, tildación general. Muy bien. Es una rayita. Algo más, chicos, ¿ya? Sí. Esto me recuerda a algo. Hay personas, no creo que ustedes, que en vez de colocar una tilde, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? A ver. Sí, ya te conozco. ¿Qué hacen? Le colocan así como una lagrimita aquí, así, ¿no? Hacen eso. Otros, ¿qué hacen? Le colocan un corazoncito. No hagan esas cosas, chicos. Nada que corazoncitos, nada de eso. Tienes que colocar una rayita oblicua, ¿ya? A esa rayita oblicua, ¿cómo la llamas? La llamas tilde. Acento escrito, acento gráfico o vírgula, ¿ya? No es una lágrima, no es un corazón, ¿ya? Es una rayita oblicua. Aún estás a tiempo. Entonces, ¿qué otra palabra más vamos a tildar ahí, dijimos? Vamos a tildar estás. ¿Por qué? Es una aguda terminada en S. Aún estás a tiempo. A ver, la segunda. Aún estando cansados, trabajaban. ¿Todavía estando cansados, trabajaban? No, profesora. A ver, la otra. Hasta estando cansados trabajaban o incluso estando cansados trabajaban, ¿sí o no? Cualquiera, hasta, incluso o inclusive podrían ir aquí encajados perfectamente. Incluso estando cansados trabajaban. Entonces, ¿ese aún lo tildas? No se tilde este aún. No tengo yo tanto, ni aún la mitad. No tengo yo tanto, ni todavía, ni hasta, ni incluso o ni siquiera. ¿Cuál es? No tengo yo tanto, ni siquiera la mitad. Entonces, si puedes reemplazarlo por siquiera, no se debe tildar. ¿Ya, chicos? Espero que les haya quedado clara la tildación diacrítica, porque viene siempre el tema de tildación. Pero dentro de tildación, chicos, lo que más viene es la diacrítica. Pero no te confíes, te puede venir cualquiera de las normas de tildación, ¿ya? Pero es muy frecuente la diacrítica. Es importante que recuerdes todas estas normas que te estoy enseñando, ¿ya? Seguimos entonces, chicos.
vamos a desarrollar algunos ejercicios para que ustedes se ejerciten mejor. Coloca las tildes diacríticas que se requiera en cada oración. Ya, antes de colocar las tildes diacríticas, chicos, quiero comentarles algo que seguramente ustedes ya lo saben también. Miren, primero, hablemos de la palabra solo. La palabra solo, antes de diciembre del 2010, se tildaba, ¿cuándo? Cuando se reemplazaba por solamente. Y no se tildaba cuando se reemplazaba por solitario. Entonces, antes de diciembre del 2010, si la oración era solo sé que nada sé, ese solo, como podía reemplazarlo por solamente sé que nada sé, debía tildarlo. Pero, por ejemplo, si tú decías yo siempre he vivido solo, como lo reemplazabas por solitario, no lo tildabas. Pero desde diciembre del 2010, chicos, este solo no se debe tildar en ningún caso. Se ha simplificado esta norma. Simplemente, si tienes el solo, no lo tildas, ¿ya? ¿Y por qué dice la RAE que ya no debes tildarlo? Porque en el contexto uno puede determinar el significado que nosotros queremos darle a la palabra solo. El contexto lo va a determinar. Y dice, no hay por qué, si el contexto ya lo determina, si te determina si es solitario o solamente, no hay necesidad de tildar porque solo es una palabra grave terminada en vocal. Entonces, simplemente, chicos, solo ya no lo tildes en ningún caso. También, antes de diciembre del 2010, se podían tildar los pronombres demostrativos que son este, ese, aquel, esta, esa, aquella, estos, esos, aquellos, estas, esas, aquellas. ¿Cuándo se tildaban? Cuando eran pronombres, es decir, cuando reemplazaban a un sustantivo. Y no se tildaban cuando eran adjetivos, es decir, cuando modificaban a un sustantivo. Entonces, por ejemplo, al decir este libro es mío, este, como modificaba el libro, era adjetivo y no se tildaba. Pero si yo decía este es mío, como no está modificando a ninguna palabra, sino que está reemplazando, en este caso al libro sería, ¿verdad? Está reemplazando porque digo este es mío, entonces es un pronombre y ahí se tildaba. Pero ya no te preocupes, porque la palabra este, ese, aquel, esta, esa, aquella, estos, esos, aquellos, estas, esas, aquellas, desde diciembre del 2010 tampoco se deben tildar. Entonces esa norma ya se simplificó, más fácil para ustedes, más fácil para todos, ¿ya chicos? También existía otro tipo de tildación, que era la tildación diagráfica, así se llamaba, la tildación diagráfica. ¿Y en qué consistía esta tildación, chicos? Consistía en tildar la vocal O para diferenciarla de la cifra 0. ¿Cómo se llamaba esta tildación? Se llamaba diagráfica, ¿ya? ¿Cuándo lo utilizabas? La regla era, por ejemplo, si tenías lo siguiente, 2, ¿qué dice ahí? Profesora, ahí dice 2 o 3. Ya. ¿Qué decía la RAE? Que para que no confundas la letra O de la cifra 0, entonces si tú querías decir 2 o 3, ¿qué tenías que hacer? Tenías que tildar la O. ¿Entiendes? Para que no confundas con 203. Pero esto ya cambió. ¿Por qué? Porque la RAE dice que la tipografía, es decir, la forma como se escribe la O, es distinta de cómo se escribe el 0. Si yo quiero escribir el 0, la O, es la forma como escrito aquí. Pero si yo quisiera escribir el 0, ¿cómo sería? Si quisiera 203. La tipografía es distinta, 203. Entonces dice, no hay necesidad de tildar uno para distinguirla de otro, porque la forma que tienen es distinta. Entonces, la tildación diagráfica también se eliminó. Entonces, chicos, ¿desde cuándo se han cambiado estas normas?
desde diciembre del 2010, chicos, ¿ya? Aquí cambió todo. 17 de diciembre del 2010 cambió todo esto, chicos, ¿ya? No olviden. Entonces, esto es muy importante. Y esta fecha, diciembre del 2010, va a ser muy importante porque cuando hagamos el tema de mayúsculas, también ahí vamos a ver varios cambios que se produjeron. ¿Ya, chicos? Entonces, solo no vas a tildarlo nunca más. Este, ese, aquel, esta, esa, aquella, estos, esos, aquellos, estas, esas, aquellas, tampoco vas a tildarlos. Así como la O tampoco se va a tildar en ningún caso vas a tildar. ¿Desde cuándo? Ya sabes, diciembre del 2010, importante. A ver, chicos, ¿y por qué, profesora, diciembre del 2010? ¿Qué pasó en diciembre del 2010? No pasó la pandemia, no, chicos, no. Diciembre del 2010 se publicó el nuevo Manual de Ortografía de la Real Academia, ¿ya? La RAE se pronunció, chicos. Publicó su nuevo manual y en su nuevo manual de ortografía cambió varias de las normas, entre ellas estas normas de tildación. ¿Listo? Entonces, ahora sí, habiendo explicado todo esto, vamos a colocar las tildes diacríticas que se requieran en cada oración. Dice, solo él sabe lo que tiene en la cabeza. A ver, ¿qué tildamos primero? Ya tú sabes. Solo él sabe. ¿Qué vas a tildar? ¿Solo se tilda? No, profesora, ya me ha dicho que desde diciembre del 2010 no lo tildo. Muy bien. ¿Él se tilda? Sí. ¿Por qué tildas él? ¿Por qué se tilda él? Vamos, dilo. Porque es un pronombre, claro, es un pronombre ya. Entonces, como es un pronombre, lo vas a tildar. Solo Juan sabe lo que tiene en la cabeza, ¿sí o no? A ver, sabe lo que tiene en la cabeza. Dime, ¿ese qué es enfático? ¿Lo tildo? ¿Recuerdas qué, quién, cómo, cuándo, dónde? A ver, pronuncia con fuerza. ¿Solo él sabe lo que tiene en la cabeza? No, ¿verdad? Entonces, no hay ninguna palabra más que debas tildarla. Segunda oración. Pues sí que te lo he advertido más de una vez. ¿Qué debes tildar ahí? A ver, ¿qué tildas? Tildarías, pues sí que te lo he advertido. Sí te lo he advertido, ¿verdad? Sí. ¿Por qué se tilda así? Porque es un adverbio de... claro, adverbio de afirmación, ¿sí o no? Claro. Entonces este sí es un adverbio. Vas a tildarlo, adverbio. Ya, ¿qué más? ¿El qué también? Pues sí, ¿qué te lo he advertido? No, ese que no es enfático. ¿Te? ¿Hierba infusión? Tampoco. Advertí a ti, es pronombre, no se tilda, es un pronombre. No pasa nada con el te, es un pronombre, no se tilda. ¿Qué más? Lo he advertido más de una vez. A ver, si te diste cuenta, ¿qué palabra? Vamos a tildar más. ¿Por qué tildamos más? Porque es un adverbio de cantidad, ¿sí? Adverbio de cantidad. Ya, ¿qué más? Es un adverbio también. De una vez, dime, ¿ese de es verbo? ¿Te está diciendo que des una vez? No, ¿verdad? Entonces es una preposición, no se tilda. Yo no quiero más que 15 o 16 galletas. A ver, ¿qué palabra vas a tildar? Yo no quiero más, yo quiero menos, yo quiero más. Cantidad, ¿sí o no? Adverbio de cantidad. Que 15 o 16 galletas. ¿Qué más vas a tildar ahí? A ver. Es un adverbio, entonces no lo tildas. ¿La O se tilda? No, ¿verdad? Ya no existe la tildación diagráfica. Nada más. ¿El qué no se tilda? Yo no quiero más. ¿Qué? 15 o 16 galletas, no es enfático, no lo tildas. Siguiente oración. No sé si mi hermano va a venir esta tarde. ¿Qué palabra vas a tildar? Ya, profesora, la palabra sé. ¿Y por qué tilda sé? Porque sé es un... ¿Qué es sé? Verbo. ¿Qué verbo? Ser o saber. No sé si mi hermano va a venir. No sé, verbo saber. Muy bien. El segundo sí es adverbio. No sé si mi hermano es adverbio de afirmación. ¿Estás afirmando? No. ¿Es un pronombre? ¿Reemplaza al hermano? No sé si mi hermano. No, ¿verdad? Ya. ¿Sabes qué es este sí? Te voy adelantando. Ya más adelante vamos a hablar de este tipo de palabras. Este sí es una conjunción completiva. A partir de ella yo puedo reemplazar por eso. No sé eso.
Ya, no sé eso. Pero por mientras simplemente, no es adverbio de afirmación, no es un pronombre porque no reemplaza persona, así que no lo tildas y se acabó. El mi se tilda, dice mi hermano. Ah, profesora, entonces mi es un adjetivo posesivo o determinante posesivo. No lo tildo, claro, solo se tilda el tú, mi, sí. Cuando se tildan, cuando son pronombres, ya, entonces no se tilda. Va a venir esta tarde, listo. Segunda, siguiente oración. Tú vete con estos a dar una vuelta, que yo me quedo en casa ensayando el do, re, mi, fa, sol, la, si. A ver, ¿qué vas a tildar? Primera palabra. Tú, vete, tú, ¿sí o no? Carlos, vete con estos. Ah, claro, tú es un pronombre, vas a tildarlo. Ya, ¿qué más? Tú lo tildas porque es un pronombre. ¿Qué más? Vete no, ¿verdad? Vete, mayor fuerza en B, palabra grave terminada en vocal, no se tilda. Con estos, profesora, este es aquel. Ah, pero hasta diciembre del 2010 se tildaba. ¿Pero ya vas a tildarlo ahora? No, estos no se tilda. Ya, a dar una vuelta que yo me quedo. Profesora, no es yo me quedo, no, es yo me quedo. Mayor fuerza en que, grave terminada en vocal, no se tilda. En casa ensayando el do, re, mi, fa, sol, la, si. Ninguna de las notas musicales se tilda, ¿ya chicos? Entonces, veamos la siguiente oración. Dile a Ramiro que le dé la mitad a su hermana y el resto a ti. A ver, ¿qué palabra vamos a tildar? Dile a Ramiro que le dé, que le dé. ¿Ese que se tilda? Dile a Ramiro, ¿qué le dé? No. Pero de, sí. ¿Por qué tildas de? Porque viene del verbo, claro, viene del verbo dar, ¿sí o no? Que le dé, verbo dar. La mitad a su hermana y el resto a ti. Ya, profesora, ti se tilda. No, recuerda que los monosílabos que vas a tildar, ¿cuáles son? El tú, mi, si, te, se, de, más. Ti, no. ¿Por qué? Porque ti solo cumple una función, la función de un pronombre. En cambio, por ejemplo, él, vas a tildarlo cuando es pronombre. ¿Para qué? Para diferenciarlo del artículo. Tú vas a tildar cuando es pronombre para diferenciarlo del adjetivo posesivo. Entonces, ti, como siempre es pronombre, no tienes necesidad de diferenciarlo de otra palabra. Seguimos. Dice, ese es el amigo con el que suele tomar el té por las tardes. A ver, primera palabra que vas a tildar ahí, ¿cuál sería? Ese es el amigo con el que suele, con Jaime que suele tomar. ¿Puedes reemplazar por una persona este él? ¿Con él que suele? No. Ese es el amigo con el que suele tomar el té. Ah, ahora sí, ¿cuál? El té, la hierba, la infusión. El sustantivo. Ya, entonces ese té sí lo tildas. ¿Algo más que debas tildar? Ese es el amigo con el que suele tomar el té por las tardes. Nada más. Siguiente oración. Para mí que esta aventura nos ha de costar cara, mas mi amiga no piensa igual. A ver, ¿qué palabra tildas? Para mí. Para Anabel que esta aventura nos ha de costar cara. Para mí me está reemplazando a la primera persona, soy yo. Entonces, pronombre, lo tildo. El primer mi vamos a tildarlo porque es un pronombre, reemplaza a una persona. Dime, ¿el qué es enfático? ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde? Para mí, ¿qué es aventura? No es enfático, no se tilda. Esta aventura nos ha de costar cara. Ese de no es verbo, ¿verdad? No es verbo. Entonces no se tilda. Más mi amiga no piensa igual. Dime, ese más, ¿vas a tildarlo? Este más, ¿se tilda? ¿Es cantidad? ¿Indica cantidad? ¿O puedes reemplazarlo por pero? Ah, puedes reemplazarlo por pero. A ver, prueba. Reemplázalo por pero. Diría, pero, a ver, pero. Parece perro, ¿verdad? Ya. Para mí que esta aventura nos ha de costar cara, pero mi amiga no piensa igual. Entonces el más, como puede ser reemplazado por pero, es con conjunción adversativa, indica oposición y por lo tanto no se tilda. Dime, ¿ese mi se tilda? ¿Es pronombre o es determinante o adjetivo posesivo? Profesora, lo que me pertenece es la amiga, entonces es un adjetivo posesivo, claro, que es equivalente a decir determinante posesivo, entonces no se tilda. Continuamos. Aquel es para ti, el que va marcado con la letra T, y el otro es para mí. A ver, dime, ¿cuál es la primera palabra que vas a tildar? Sería, ¿aquel se tilda?
No, ¿verdad? Desde diciembre del 2010, este es aquel, esta es aquella, etcétera, no se tildan. Entonces, no tildas aquel. ¿Ti se tilda? No, profesor, usted me ha dicho que solo el tú me hiciste se de más aún. Ah, ya, entonces ti tampoco se tilda, porque siempre es pronombre, no hay que diferenciarlo de otro tipo de palabra. El que va marcado con la letra T, T. El que va marcado, ese él es el artículo, ¿verdad? Yo no digo Juan, que va marcado con la letra T, no, no es una persona, por si acaso, es un artículo que está acompañando a que es un pronombre. Va marcado con la letra T, pero recuerda que T solo se tilda cuando es la hierba infusión, no la letra, entonces ese T tampoco se tilda. Y el otro es para mí. ¿Qué palabra tildas? Ah, ya, para mí, me está reemplazando, profesora, claro. Reemplaza a la primera persona que soy yo. Entonces sí se tilda, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un pronombre. Pronombre. ¿Listo? Seguimos. A ver. Tu sobrino disfruta más que tú probando todos los tés. A ver. Primera palabra que vas a tildar. Dime, ¿tú se tilda? ¿Tu sobrino? No, no eres tú, sobrino. Es tu sobrino. Tú es un adjetivo que está modificando al sobrino. Lo que te pertenece es el sobrino. Disfruta más. Tu sobrino disfruta más. Allí sí lo tildas, ¿por qué? Porque más es un adverbio de... ¿Más es un adverbio de qué? De cantidad, ¿sí o no? Lo contrario sería que disfrute menos, pero disfruta más. Ya. A ver, que tú, ¿ese tú se tilda? Disfruta más que yo, disfruta más que tú, disfruta más que él. Claro, está reemplazándote a ti, que eres la segunda persona. Entonces es un pronombre. Y si es un pronombre, sí se tilda. ¿Qué más vas a tildar? Más que tú, probando todos los tés. Ah, profesora, se está refiriendo a la hierba o infusión. Claro, en este caso es una infusión, ¿verdad? Por lo tanto, tés es un sustantivo. Y si es un sustantivo, té y tés debe ser tildado. Entonces, colocamos la tilde, chicos. Colocamos la tilde. Ya está. Tés. Bien. Espero que con esto haya quedado claras las normas de tildación diacrítica, chicos, ¿sí? A continuación vamos a ver algunas preguntas tipo examen de admisión. Y revisamos la pregunta número 1. Dice, identifique la opción donde hay correcta acentuación diacrítica. El tú me hiciste se de más aún. ¿Ya? Dice, para mí que mi hermano te ha cobrado de más. A él le gustó el viaje hecho hacia el archipiélago. Hilda, no le dé ese dulce de chocolate al perro. Te invitaré pronto un té traído recién de la India. Si le digo que sí, sí será una gran responsabilidad. ¿Cuál de estas palabras debes tildar? ¿En cuál de ellas hay correcta tildación diacrítica? ¿Podría ser la E? A ver, si le digo que sí, el primer sí es un condicional, no se tilda. Hasta ahí estamos bien. Pero el segundo sí, si le digo que sí, si le digo que no, ya, ese sí hay que tildarlo. Ya está el error. Sí, el otro sí también es afirmación. Entonces también se tilda. Será aguda una gran responsabilidad. Pero ya tenemos un error, ¿sí o no? Ese sí que debía estar tildado. Entonces, descartada la E. No pasa nada con la E. A ver, revisemos la D. Te invitaré pronto un té traído recién de la India. Ya pues, invitaré a ti. Este té no se tilda, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se tilda? Porque es un pronombre. Metes en los os, pronombre personal átono. Invitaré está bien, aguda terminada en vocal. ¿Cuál se tilda? Este té. Un té traído, un té. Te refieres a la hierba, ¿verdad? Traída recién de la India. ¿Te das cuenta? Entonces, descartada la D. ¿Podría ser la C? Hilda, no le dé ese dulce de chocolate al perro. No te pases, ¿verdad? No le dé. Verbo, dar. Entonces se tilda. Dulce de chocolate. Este de, ¿qué está haciendo? Está enlazando dos sustantivos que son dulce y chocolate. Esa palabra que sirve de nexo, ¿cómo se llama? Se denomina preposición. Entonces descartada la C también. No pasa nada con la E, con la D, con la C. A ver, a él le gustó el viaje hecho hacia el archipiélago. A él. Podría decir a
a Fermín, por ejemplo, ¿verdad? A Fermín le gustó el viaje hecho hacia el archipiélago. Entonces, ese él debía estar tildado. Gustó aguda, está bien. Archipiélago esdrújula, correcto, pero por la palabra él, descartada. ¿Cuál era, chicos? Era la A. ¿Por qué? Para mí. ¿Por qué tildas mí? ¿Por qué se tilda mí? Para mí, para Anabel, ¿sí o no? ¿Qué es? Es un pronombre. Ah, ya. Que mi hermano. ¿Por qué no se tilda a mí? Porque es un adjetivo posesivo. Lo que me pertenece, el hermano. ¿Sí? Te ha cobrado de más. Ese cobrado, ¿te ha cobrado a quién? A ti. Es un pronombre. Por eso no se tilda. Pronombre. El te que se tilda es la hierba infusión. Y más, ¿por qué se tilda? Porque es un adverbio de cantidad. Entonces ya sabes. ¿Cuál era la alternativa correcta? Claro, dilo. Sí, sí, sí. La alternativa correcta era la A. Amiguita. Número 2. Marque la alternativa donde hay correcta acentuación escrita. Veamos, veamos. Revisa, revisa. Dice, cuando él llegue, le diré que aún no terminas. Las alumnas visitaron el centro arqueológico. Ella sabía algo, mas no nos quiso decir nada. Te va a preguntar por dónde se va al castillo. Aún los sordos habrán de oírme si lo deseo. A ver, ¿dónde hay correcta acentuación diacrítica? Dime, ¿podría ser la A? Ya, primero, el cuánto no se tilda, ¿verdad? Cuando él llegue no dices, entonces, hasta ahí estamos bien. Él llegue, cuando Jaime llegue, sí, está bien él. Pero dice, cuando él llegue, ya está, ahí está el error, mira. Llegue, este que no debe tener la tilde, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque llegue es una palabra grave, grave terminada en vocal, no se tilda. Le diré está bien porque es aguda. Aún, que todavía no terminas, es correcta. Pero no era llegué, es llegue. Entonces, descartada la A. A ver, la B. Las alumnas visitaron el centro arqueológico. ¿Hay algún error o no? Las alumnas visitaron el centro arqueológico. ¿Dónde está la mayor fuerza? En lo. ¿Qué tipo de palabra? Esdrújula. ¿Y toda esdrújula qué pasa? Se tilda. Uy, no pasa nada contigo tampoco. A ver. C. Ella sabía algo, mas no nos quiso decir nada. Ella, bien, sabía, está bien, sí o no, disolvente, cerrada, abierta, algo, mas no nos quiso decir nada. Dime, más. ¿Indica cantidad o puedes reemplazarlo por pero? Ella sabía algo, pero no nos quiso decir nada. Uy, descartada. Pasa nada, ya ves. Te va a preguntar por dónde se va al castillo. Dime, ¿qué falta ahí? Fíjate en el dónde. ¿Se tilda o no se tilda? ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde? Tildación enfática. Fíjate, a ver. Te va a preguntar por dónde se va al castillo, así sin fuerza, o debes decir, te va a preguntar por dónde se va al castillo. ¿Por dónde se va al castillo? Hay una pregunta indirecta. De manera directa diría, ¿por dónde se va al castillo? De manera indirecta te va a preguntar por dónde se va al castillo. Descartada. Entonces, aún los sordos habrán de oírme si lo deseo. ¿Por qué aún no se tilda? Porque puedes reemplazarlo por qué. Incluso los sordos habrán, aguda terminada en N, está bien, de oírme, abierta y cerrada con fuerza de voz, tildación disolvente, si lo deseo, ¿verdad? Sí, porque no se tilda, porque es un condicional. ¿Listo? Entonces, ¿cuál era la alternativa correcta? Ya sabes tú, ¿cuál es? Sería la E, enanito. Siguiente pregunta. Tercera oración. Tercera pregunta. Dice, me retiré, no entiendo, se justifica con ese inusitado. Indica la alternativa que complete la oración anterior. Me retiré porque no entiendo por qué se justifica con ese por qué inusitado, ¿verdad? A ver, me retiré es porque no entiendo o por qué no entiendo. A ver, me retiré porque no entiendo o es me retiré porque no entiendo. Me retiré porque no entiendo. La fuerza está en por. Y si la fuerza está en por, ¿se tilda o no?
no se tilda, ¿verdad? Uy, ya. En todas las alternativas la primera opción no se tilda, ya. Pero vamos a ver la siguiente. Vamos a ver si va junto o separado. Me retiré porque no entiendo. Va junto o separado el por. A ver, junto o separado. Ya sabemos que va sin tilde, pero va junto o separado. Es como si te preguntaran, ¿por qué te retiraste? Y tú respondes, me retiré porque no entiendo, ¿sí o no? Ah, ya. Entonces, ¿cuándo es la respuesta cómo debe ir? Debe ir, claro, debe ir junto, ¿verdad? Entonces, podría ser la primera, la segunda o la tercera. Podría ser la A, perdón, podría ser la A, podría ser la C o podría ser la E. A, podría ser la C o podría ser la E. Descartadas tenemos ya la B y la D. Ya. Me retiré porque no entiendo por qué se justifica o por qué se justifica. Me retiré porque no entiendo por qué se justifica, ¿sí o no? Entonces la mayor fuerza ¿dónde está ahora? En el qué. Y si la mayor fuerza está en el qué, debería ir tildado. Uy, pero mira, las tres están tildadas. Pero como las tres están tildadas, dime, ¿va junto o separado? Recuerda que es junto cuando puedes reemplazarlo por la palabra motivo. A ver, me retiré porque no entiendo, ¿motivo se justifica? No. Entonces, si no va junto, es porque debe ir separado y con tilde. Hay una pregunta indirecta. ¿Sí? No entiendo por qué se justifica. Claro, de manera directa podrías preguntar, ¿por qué se justifica con ese por qué inusitado? Pero lo has hecho de una forma indirecta. Entonces, debe ir separado y con tilde. Ya. ¿Cuál estamos descartando ya? ¿Cuál no puede ser? No puede ser la A, ¿sí o no? Ya, descartada la A. Estamos entre la C y la E. Seguimos. Se justifica con ese, dime, ¿se justifica con ese porque inusitado o con ese por qué inusitado? A ver, me retiré porque no entiendo por qué se justifica con ese porque inusitado o con ese por qué inusitado. Profesores, ¿por qué? Mayor fuerza en qué. Entonces dime, sería la C o la D, junto o separado. Si es junto, lo reemplazas por motivo. Si es separado, es la pregunta. A ver, reemplaza por motivo. ¿Puedes? A ver, reemplaza por motivo. Me retiré porque no entiendo por qué se justifica con ese motivo inusitado. Entonces, ¿cuál era la alternativa? Era la C, ¿ya ves? Entonces, solo es cuestión de reemplazar nada más, chicos. Continuamos. Número 4. Elija la opción en la que se presenta mayor número de palabras que deben ser tildadas. Oportunamente compró un vademecum. Así se pronuncia, ¿ya, chicos? El vademecum es como un portafolios. ¿Ya? A ver, entonces. Oportunamente, profesora, palabras terminadas en mente. Ya, olvídate de mente, ¿verdad? ¿Recuerdas? Esto lo vimos la semana anterior en palabras compuestas o complejas. Olvídate de mente. Oportuna. ¿Dónde tiene mayor fuerza de voz? En tú. Entonces, oportuna, ¿qué tipo de palabra es? Es una palabra grave. Oportuna es grave. Y grave terminada en vocal. ¿Se tilda? No se tilda. Entonces, oportunamente no vamos a tildarla. Compró. ¿Mayor fuerza dónde? La mayor fuerza está en pro. Aguda terminada en vocal, se tilda. Su vademecum. Vademecum. ¿Mayor fuerza dónde? En me. Última sílaba cum. Penúltima me. Palabra grave. Grave terminada en m. ¿Se tilda? Sí, porque las graves, cuando no se tildan, cuando terminan en n, s o vocal. Entonces, si termina en m, sí se tilda. Vademecum. Ya está. Tenemos solamente dos palabras que deben tildarse aquí. A ver, veamos la B. Prohibió el ingreso de bebidas alcohólicas. Primera palabra que debes tildar, prohibió. Mayor fuerza en qué sílaba. Vio. Aguda terminada en vocal, se tilda. El ingreso de bebidas alcohólicas. Mayor fuerza en la sílaba o. Recuerda, dos vocales abiertas se separan. Palabra esdrújula, se tilda. Dinos dónde está el corta uñas nuevo. A ver. Dinos se tilda. Dinos, es grave terminada en S, no se tilda. ¿Dónde está el corta uñas? Pregunta indirecta, ¿sí o no? Ese es un pronombre enfático. Está, aguda terminada en vocal. ¿Corta uñas se tilda? ¿Sí o no?
Claro, mira, la A es una vocal abierta, la U es una vocal cerrada. ¿Y quién tiene la mayor fuerza? La cerrada. ¿Cómo se llama esto? ¿Tildación de qué tipo? Disolvente, robúrica o de ruptura. Y se produce solo en los hiatos acentuales. Oscar nos dijo a todos, ¡qué felicidad! Primera palabra que debes tildar, Oscar, grave terminada en R. Profesora, ¿para los nombres hay normas? Dijimos que sí, ¿verdad? La clase pasada dijimos que los nombres propios también se someten a las reglas de tildación. Nos dijo a todos, ¡qué felicidad! Ese que es enfático, ¿sí o no? ¡Qué felicidad! Y felicidad aguda terminada en D no se tilda. Hasta ahora, ¿quién está ganando? Está ganando la C. Ya, pero nos falta todavía la E. ¿Ti se tilda? No, solamente el tú, mi, si, te, se, de más. ¿Aida se tilda? Sí, claro. A abierta y cerrada, y la cerrada con mayor fuerza de voz. ¿Qué tipo de tildación es esta? Disolvente. ¿Qué más? Félix, mayor fuerza en fe. Grave terminada en X, también se tilda. Se siente muy feliz. Ya, entonces ya tienes tu alternativa correcta. ¿Cuál es? La C. Listo. 5. Señale el enunciado en el que la palabra como debe tildarse. A ver, dime, ¿cuándo tildas como? Profesora, cuando es enfático, claro, cuando se pronuncia con mayor fuerza de voz. Y recuerdas, aquí no te interesa el signo de interrogación o exclamación, te interesa la fuerza con que se pronuncia la palabra, ¿sí? Eso es lo importante, no lo olvides. Entonces, tienes aquí el cómo. A ver, tú dices, no entiendo cómo funciona ese dispositivo o no entiendo cómo funciona este dispositivo. A ver, te lo dejo para que lo pienses. Revisemos la B. Cada uno pinta su casa como más le gusta. O cada uno pinta su casa como más le gusta. Con fuerza, sin ella. Sin ella, profesora. Claro, sin ella, sí o no, no pasa nada. A ver, ¿cómo vengas tarde hoy? ¿Serás castigada? No, no. Como vengas tarde hoy, serás castigada. No pasa nada, no se tilda. A ver, ¿la manera como trabajas es admirable? ¿O es la manera como trabajas es admirable? Sin fuerza, ¿verdad? Ya. A ver, ¿cómo está muy enfermo no va a venir? ¿O es como está muy enfermo no va a venir? Como está muy enfermo no va a venir, sin fuerza. Entonces, ¿cuál es, chicos? Sería, no entiendo cómo funciona este dispositivo. Claro, hay una pregunta indirecta. ¿Cómo pronunciarías cómo formularías la oración si quieres una oración interrogativa directa? ¿Cómo funciona este dispositivo? Pero de manera indirecta, no entiendo cómo funciona ese dispositivo, ¿ya? Entonces hay que tildar. Ese cómo debía tener tildación enfática. Número 5, amigo. 6. Identifique la opción. Identifique la opción donde hay empleo inadecuado del acento escrito. Dice, si dices sí a la primera opción, márcala con un aspa. ¿Es correcta, sí o no? Te piden la incorrecta. Es correcta. Si dices ese sí, el primer sí es un condicional, entonces no se tilda. Si el segundo sí es adverbio de afirmación, está bien tildado. A la primera opción es una palabra aguda terminada en N, está bien tildada. Márcala es una esdrújula, se tilda. Entonces, descartada la A porque todo es correcto. B. A mí lo que me da emoción es el arte, a él no lo sé. A ver, ¿el mí está bien tildado? A mí es un pronombre. Lo que me da emoción, sí está bien tildado. Lo que me da emoción, palabra aguda terminada en N. Y a él y a Jaime no lo sé. El pronombre, ¿verdad? Entonces está bien tildado. Y sé, verbo saber, está bien tildado. Compró más de lo necesario, mas no lo utilizaron. Compró aguda terminada en vocal, correcto. Más, ¿por qué se tilda? Adverbio de cantidad, correcto. Más no lo utilizaron, pero no lo utilizaron. Este más puedo reemplazarlo por pero, es conjunción adversativa. Entonces, no puede ser tampoco la C. Ya, ¿cuál es? ¿La D o la E? A ver, leamos la E. ¿Quién vino a la reunión? A ver, ¿quién vino a la reunión fue Pedro? ¿Quién lo invitó? Esta es la llave esta es la llave con la cual podré abrir la caja fuerte. Entre la D y la E, ¿cuál escoges?
Ah, profesora, en la D tenemos quién. Entonces, a ver. ¿Cómo sería ese quién, profesora? Explíqueme. Ya mira, tienes dos quién. ¿Quién? Y otra vez está aquí quién. ¿Alguno de ellos es enfático, es decir, debe ser tildado? Pronunciamos el primer quién con fuerza. ¿Quién vino a la reunión fue Pedro? No, es ¿quién vino a la reunión fue Pedro? ¿Quién lo invitó? Claro. Primero estás informando, ¿verdad? Quien vino a la reunión fue Pedro, no hay pregunta. Entonces ese quién, chicos, no se pronuncia con fuerza. Pero el segundo, ¿quién lo invitó? Ah, ahí se estás preguntando. Entonces, y este segundo quién, por eso se pronuncia con más fuerza. Es correcta, pero te piden la incorrecta. La única que nos queda sería la E. Pero veamos por qué es la E. Dice, esta no se tilda, ¿verdad? Demostrativo ese aquel. Diciembre del 2010 ya no se tilda más. Es la llave con la cual podré abrir la caja fuerte. Si tú dices, esta es la llave con la cual podré abrir la caja fuerte, o tú pronuncias, esta es la llave con la cual podré abrir la caja fuerte. Este cual se pronuncia sin fuerza. Este no debe ser un enfático. Ahí está el error. ¿De acuerdo? Entonces, enano. Número 7. Señale la opción que presente uso adecuado de la tilde diacrítica. Recuerda que la tilde diacrítica es la que distingue palabras. A ver. Ya. Veamos, chicos. Uso adecuado. A. Sebastián, ¿cómo has crecido? B. ¿Sabes qué dijo Isaías? C. El hermano fue quien gritó. ¿Así? Di todo lo que sabes de mí. Tocó para ti en mi mayor. Chicos, aquí yo les tengo que hacer una aclaración. En el último manual de la RAE, en el que les digo de diciembre del 2010, dentro de la diacrítica también saben a qué tildación están considerando, a la llamada tildación enfática, ¿ya? Dicen que la tildación enfática forma parte también de la diacrítica, ¿ya, chicos? Eso es lo que dice la RAE, porque también te permite distinguir si el pronombre es interrogativo o exclamativo, ¿ya? Entonces, si encuentras casos de tildación enfática, también vas a considerarlos como diacríticos, ¿ya? Pero ¿por qué yo sí te he hecho la distinción entre enfática o diacrítica en la teoría? Porque hay preguntas en los exámenes de admisión en las que te dicen ¿en qué alternativa hay tildación enfática? Y si te dicen enfática, solamente es para qué, quién, cómo, cuándo, dónde, cuánto, cuál, cuándo, ¿ya? Pero si te dicen diacrítica, puede ser para el tú me hiciste de más aún, pero también podrías incorporarlos ahí a los enfáticos, qué, quién, cómo, cuándo, dónde, ¿entiendes? Entonces, ¿cuál abarca más, la diacrítica o la enfática? ¿Cuál abarca más? La que abarca más es la diacrítica. La enfática solamente para los interrogativos y exclamativos. Entonces, esto va a depender de cómo se te formule la pregunta, ¿ya? Según cómo se te formule la pregunta. Dice aquí, Sebastián, ¿cómo has crecido? A ver, recuerda que también a la enfática puedes considerarla dentro de la diacrítica. Veamos. Sebastián, ¿cómo has crecido? Dime, ¿qué palabra debemos tildar ahí? Falta una. ¿Cuál? Profesora, ya me di cuenta, la palabra cómo. ¿Es enfático, sí o no? Y por lo tanto, si es enfático, es diacrítico. A ver, tildemos, si se puede. Sebastián, ¿cómo has crecido? Ah, hay que tildarlo. Entonces, ¿uso adecuado? No hay un uso adecuado. A ver, en la B. ¿Sabes qué dijo Isaías? Dime, ¿ese qué está bien, sí o no? ¿Qué dijo Isaías? Hay una pregunta, ¿verdad? ¿Sabes qué dijo Isaías? Sí, es correcto. Claro. Isaías, profesora, también. Y sí, está bien. Isaías está correctamente tildado porque tienes una abierta que es la A y una cerrada que es la I, la cerrada con tilde. Pero eso no es tildación diacrítica, ¿no? Es tildación disolvente. Pero por el qué, creo que ya tenemos la alternativa, ¿verdad? Sería la B. Pero revisemos las demás. Yo quiero que revises todas. El hermano fue quien gritó. ¿Ya? No dice el hermano, dice el hermano. O sea, a tu hermano tú le estás diciendo que él fue quien gritó. A tu hermano le estás diciendo él. Jaime fue quien gritó. ¿Te das cuenta? Entonces, el primer él, ¿qué es? El primer él es un pronombre y por lo tanto tildación enfática. ¿Ya viste?
Ahora, ¿fue quién gritó? No, fue quien gritó. Ese segundo quién no forma parte de una pregunta, entonces está mal tildado, ¿verdad? Ya, pues, descartada. Ya, porque te dice uso adecuado. Ya, mal, ¿verdad? Por donde la veas, mal aquí, mal aquí. Ya, a ver, la D. Di todo lo que sabes de mí. ¿Dónde está el error? Profesora, el tú me hiciste ese de más. Di no debe estar, claro, porque di siempre es un verbo. No vas a distinguirlo de otra palabra. No vas a confundirlo con otra palabra. Entonces no se debe tildar. Descartada. No pasa nada. Y en la E, tocó para ti en mi mayor. Tocó está bien porque es aguda, pero te piden diacrítica. ¿Dónde hay uso adecuado? No, porque ti, mira, ti. Monosílabos, el tú, mi, si, te, se, demás. ¿Ti está ahí? No, entonces no se tilda. En mi mayor. Y este mi, está bien no tildarlo, está bien que no lo tildes porque es el sustantivo, nota musical. Entonces, ¿dónde sí hay un uso adecuado? Donde hay un uso adecuado es en la B, el que está correctamente tildado. Y recuerda que la tildación enfática también es considerada como diacrítica. Tenlo presente, ¿ya? En los demás casos, como el, quien, ti, di, no deben tener tildación diacrítica. Continuamos. Pregunta número 8. Marque la alternativa que presenta correcta acentuación de las palabras monosilábicas. A ver. Dile a tu hermano que te dé el libro. ¿Es correcta? Ya te diste cuenta de que no, ¿verdad? Que te dé. Primero este te es a ti, es pronombre. Y el de se debe tildar, porque es el verbo. Entonces la A descartada. Él intentó hacer reformas en el distrito. Primero, este él es un pronombre. Puedo decir, Carlos intentó hacer reformas en el distrito. Y el segundo él, como está modificando a distrito, es un artículo y por lo tanto no se debe tildar. ¿Ya ves? Entonces la B no pasa nada. ¿Cuál es? Ramsés II es el más célebre faraón. ¿Dónde está el error? Claro, más. Debe tildarse. ¿Por qué? Adverbio de cantidad. Célebre esdrújula, faraón aguda, correcto. Ramsés aguda, correcto. Sé que él no consume ni té ni café. Sé, verbo saber. Él, pronombre, no consume ni té, hierba infusión, y café, palabra aguda. ¿Esa es, sí o no? Claro. A ver, revisamos por si acaso la E. Ella practica más deporte que antes. ¿Dónde está el error? Ella practica más deportes que antes. Ya, claro, ahí está el error. Mira, el qué. ¿Es enfático? ¿Pronuncias con énfasis? ¿Ella practica más deportes que antes? No, entonces no debe ser tildado. Seguimos. Número 9. El número de tildes que se requiere en el enunciado, él no recuerda cuántos años tiene, mas como buen político da conferencias críticas sorprendentes. Es, a ver, número de tildes en general. A ver, otra vez. Número de tildes. Pueden ser generales o pueden ser especiales. Cualquier tipo de tilde, ¿ya? Hay que tener cuidado, porque a veces en las preguntas solo te pueden decir en qué alternativa hay tildación general. No vas a contar el tú me hiciste ese demás, los casos de hiato acentuales o no, ¿eh? Solamente agudas, graves, esdrújulas sobre esdrújulas. De repente te dicen en qué alternativas hay tildación disolvente. Fíjate solo en lo que te están preguntando, nada más, ¿ya? Pero acá, como te dicen, el número de tildes pueden ser entre generales y especiales. Hay que tener mucho cuidado con la forma como se formula la pregunta, ¿ya? Él no recuerda cuántos años tiene, mas como buen político da conferencias críticas sorprendentes. Primera palabra que debemos tildar, él. ¿Por qué? Porque es un pronombre. Luis no recuerda. Luis no recuerda cuántos años tiene, ¿sí o no? O es, Luis no recuerda cuántos años tiene. Luis no recuerda cuántos años tiene. Pregunta indirecta, ¿cuántos años tiene? Eso. Más como buen político, pero como buen político, esdrújula, da conferencias críticas porque se tilda, esdrújula también, sorprendentes. Entonces, ¿cuántas son? 1, 2, 3 y 4. Otra vez, él no recuerda cuántos años tiene, más como buen político da conferencias críticas. Ese como, más como buen político no es, ¿verdad? Ese como no se tilda, mucho cuidado, no se debe tildar.
son 4 tildes, bonito. 10. Indica la opción donde la palabra subrayada debe tildarse. A ver, ¿qué debíamos subrayar aquí? Ya, vamos a subrayar cuándo, por qué, cómo, dónde y cómo. Ya, la palabra subrayada que debe tildarse, ¿cuál es? Puede ser la A, llámame cuando tengas más tiempo. La razón, ¿por qué reclames justa? Las atendió como ellas lo merecían. Desea conocer dónde estudias hoy. Ella es tan inteligente como Victoria. ¿Cuál de ellas es? Dime, ¿puede ser la A? He exagerado la pronunciación para que te des cuenta en cuál de ellas sí hay tildación enfática y en cuál no. A ver, llámame cuando tengas tiempo. No, llámame cuando tengas tiempo. No pasa nada. La razón por qué reclames justa. No, la razón porque reclames justa. Y puedes reemplazarlo por la cual, ¿sí o no? La razón por la cual reclames justa, separado y con tilde, es correcta. Entonces tampoco se debe tildar. A ver, las atendió como ellas lo merecían. No, las atendió como ellas lo merecían. No hay pregunta, no hay exclamación. ¿Desea conocer dónde estudias hoy? Claro, te está preguntando de manera indirecta. ¿Dónde estudias hoy? Esa es. Fíjate en la E. ¿Ella es tan inteligente como Victoria? No, ella es tan inteligente como Victoria. Está comparando, no está preguntando. Entonces la alternativa correcta es la D. 11. ¿Cuál de las siguientes alternativas presenta 3 palabras con tildación adecuada? A ver, las 3 tienen que ser adecuadas. Día, derruido, odorífero. ¿Día está bien? Sí, es disolvente, ¿verdad? ¿Derruido está bien? ¿Derruido se tilda, chicos? Día sí se tilda, ¿verdad? Correcto, día. ¿Derruido se tilda? No, ¿por qué? Porque derruido, ¿qué tipo de palabra es? Mayor fuerza en ruí. Nada que la cerrada tiene fuerza, por eso la tildo, ¿no? ¿Por qué no? Porque la cerrada I está en contacto con otra cerrada que es la U. Es una palabra grave terminada en vocal, no se tilda, ¿ya? Odorífero está bien porque es esdrújula. Descartada por derruido. Resumen es grave, no se tilda. Páramo, esdrújula, hincapié aguda, está bien. Túnel es grave, está bien. Bíceps, grave terminada en S, pero antecedida por consonante, se tilda. Pero hay un error. Guión monosílabo, no se tilda. Bonsai, mayor fuerza en sai, aguda terminada en vocal, se tilda. Criptón, aguda terminada en N, se tilda. Pero cuídate. ¿Dónde debe estar la tilde? La tilde debe estar en la cuídate, no, cuídate. Descartada entonces también. ¿Sería cuál? Cráter, que es una grave terminada en R. Plexiglas, que es una aguda terminada en S. Y preinca, abierta y cerrada con mayor fuerza de voz, tildación disolvente. Entonces la alternativa correcta era la E. La E. Revisemos la pregunta 12. Dice, en cuanto al uso de la tilde diacrítica, existen palabras tónicas que pueden escribirse con tilde o sin ella, de acuerdo con su categoría y función gramatical. Según ello, elija la opción que presenta tildación diacrítica adecuada. Examen de admisión de San Marcos 2018-2. A ver, chicos. Tildación diacrítica adecuada es lo que nos piden. Veamos cuál sería la alternativa correcta. A ver. ¿Quién termine podrá retirarse ya de su habitación? Dime, ¿ese quién debe tildarse? Recuerda que el quién también puede ser considerado como enfático o como diacrítico. ¿Pero está bien tildado? ¿Quién termine podrá retirarse ya de su habitación? No, es quien termine. Entonces, ya, aquí ya tenemos descartado por quién. Ahora, de vez en cuando mi familia viaja al extranjero. De vez en cuando mi familia viaja al extranjero, así, con fuerza. ¿Hay pregunta? No, ¿verdad? No hay pregunta. Entonces, tampoco se tilda. Sofía nos dijo cuánto debía hacer en la oficina. ¿Podría ser? Ya, lo dejamos ahí para que lo pienses, ¿ya? A ver, el gerente lo sabrá cómo considere... A ver, ¿el gerente lo hará como considere conveniente? No, ¿verdad? El gerente lo hará como considere conveniente. ¿Te das cuenta de que la tildación enfática también está considerada dentro de la diacrítica? ¿Ya ves? Y la pregunta te lo va a sugerir, ¿verdad? Mira, la pregunta ya te va indicando que el enfático también es diacrítico, ¿sí?
A ver, los documentos se encuentran. ¿Dónde los dejaste? No, los documentos se encuentran donde los dejaste. Ese dónde sin fuerza. Entonces, Sofía nos dijo cuánto debía ser en la oficina. Ah, claro, ese cuánto sí se pronuncia con fuerza, por lo tanto es enfático. Y, finalmente, chicos, elija la alternativa que presenta acentuación ortográfica correcta. Aquí te piden todo tipo de tildación. Tiene que ser correcta toda, ¿ya? Recuerda, es lo mismo acento gráfico, tilde, vírgula, acento ortográfico, ¿ya? Todo es la rayita oblicua. En cambio, si digo acento prosódico, es solamente la fuerza de voz que tiene la palabra. Por ejemplo, testigo tiene acento prosódico, pero no tiene acento ortográfico, porque el acento ortográfico es la tilde, ¿ya, chicos? Ya, entonces, un testigo dio aviso a la policía, un testigo dio aviso al policía de la presencia de ella. ¿Dónde está el error? Monosílabo, dio. A ver. El helicóptero aterrizó en la ribera del río Tumbes. ¿Dónde está el error? Claro, este L es artículo porque modifica el helicóptero. No se debe tildar. Aterrizó aguda, correcto. Río disolvente, correcto. Según la fiscalía, los pilotos serían los culpables. ¿Está bien o no? A ver. Según, aguda terminada en N, correcto. Fiscalía, cerrada abierta y cerrada con fuerza, correcto. Sería, cerrada abierta, cerrada con fuerza, correcto. Tanto fiscalía como serían, presenta tildación disolvente. Solo, entonces podría ser la C, ¿verdad? Ya, pero revisemos la D. Solo verá si hubo apatía o no de los guardaespaldas. Chicos, ¿solo se tilda? Nada, desde diciembre del 2010 ya no se tilda. Verá, aguda, está bien. Si hubo apatía, solo verá eso. Recuerda, si a partir de sí podías reemplazarlo por eso, era una conjunción completiva. Simplemente, no te compliques. Sí, no está afirmando ni tampoco está reemplazando a un sustantivo. No es pronombre ni adverbio de afirmación, por lo tanto, no se tilda. No te compliques más la vida, ¿ya? Apatía está bien porque es disolvente, pero ya tenemos solo y sí, descartados. Él vio cómo la hélice de esa nave mató a la joven. ¿Dónde está el error? Él está bien porque es pronombre, pero vio monosílabo. Los monosílabos que vas a tildar, el tú, mi, si, te, se, demás. Vio no va, porque vio siempre es un verbo. No vas a confundirlo con otra palabra. Él vio cómo la hélice de esa nave mató a la joven. Ese cómo está bien, es enfático. Hélice también porque es esdrújula. Mató aguda. Pero por vio monosílabo no debe estar tildada. Entonces, la 13, alternativa correcta, C. Bien, alumnos. Hemos terminado nuestra clase y chicos, a seguir practicando en la plataforma que me imagino ya para esta semana debe estar preparada. Les tengo tarea con sus claves, ¿ya? Con sus claves para que ustedes puedan corregirse. Bien, chicos, eso sería todo por hoy. Espero que hayan entendido la clase y que les haya gustado. Y de hecho que les va a servir mucho para su examen, chicos. Practiquen bastante este tema. Este tema es el que sí o sí les va a venir en el examen de admisión. Se los aseguro, chicos. Sí o sí se viene. Qué bien. Si no, me dejo de llamar a nadie. Chicos? Bueno, mis alumnos, eso sería todo por hoy. Cuídense mucho. Hasta luego.